Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate. Hierro en plata. Capítulo 1. Pelo blanco bien arreglado. Su ropa bien planchada y sin ninguna arruga visible, aquello cubriendo una tez pálida que era remarcada por un rostro fino, reluciendo dos ojos dorados que casi parecían brillar con la luz que tenía para arreglarse frente al espejo. Una apariencia bonita sería lo que ella podría adjudicarse. Al menos eso fue lo que Olga Maria quiso creer que poseía. Después de todo, aún no había recibido ningún cumplido de parte de nadie por su apariencia. Fue deprimente en cierta forma. Mas la albina se había acostumbrado a algo como eso, no era algo que pudiera evitar. Ser un fracaso era lo que siempre se le señaló. No era su culpa que ella no podía ser de utilidad para nadie, incluso si se esforzara al máximo, nunca había podido ser reconocida por nadie. Al menos intentaría esforzarse una vez más hasta que llegue ese día. Era raro escuchar tanto ruido en un lugar como la torre del reloj. Más era raro ver a alguien tan conocida como Rin Tosaka lanzando algo con lágrimas en los ojos. Olga Maria solo miró la escena con poco interés. ¿Qué había hecho la persona frente a la heredera Tosaka para que esté en ese estado? ¿No era ese el mayordomo de la heredera de los Edelfelt? Realmente lo había visto al lado de ambas herederas por mucho tiempo. ¿De qué familia era otra vez esa persona? Desde que llegó lo único que hacía Lord el Melloy era molestarse y maldecirlo. Por lo poco que sabía fue algún problema del pasado con el Lord y la familia del joven pelirrojo que estaba ahí parado. ¿Crees que no sé cómo terminarás? Olga Maria rechistó la lengua ante el grito constante de Tosaka. Desde que había regresado al terminar sus estudios en Japón, la joven heredera Tosaka no había sido la misma. Una cosa que era más que evidente era el hecho de que aquel joven siempre andaba cerca de ella, bueno, de ella junto con la heredera Edelfelt. El sonido de una taza romperse hizo que los ojos de Olga Maria giraran hacia la dirección del aquello. Frente a ambos jóvenes, el chico y la heredera Tosaka, había una mesa con bocadillos servidos al igual que té. Fue curioso ver a alguien que siempre parecía tranquila como lo era Tosaka actuar tan emocional. La taza que le había lanzado al joven de cabello rojo fue un buen indicio de que las cosas no iban bien. Olga Maria desvió la vista y pasó de largo la situación que se desarrollaba en el jardín. No iba a gastar su precioso tiempo viendo a alguien como ellos dos pelear. Lo más probable es que fuese alguna cuestión estúpida de romance entre ambas herederas. No era su problema. Olga Maria miró su diario antes de empezar a escribir. Agosto del 2005. Padre había comenzado con la investigación para la preservación de la humanidad. No, decir que había comenzado sería una mentira. Ahora intentaba poner más voluntad y recursos a la fundación. Aún no tenía forma establecida, las bases estaban puestas, pero aún no había algo lo cual se pudiera establecer como su padre le había mencionado. Olga Maria se levantó de su asiento y dejó la pluma unos instantes cuando escuchó algo fuera de su habitación. Saliendo con cuidado vio algo que no esperó ver. El mismo sujeto del mediodía. Ahora en la noche estaba con una bolsa en su hombro y una sonrisa algo tonta. ¿Se puede saber por qué está haciendo tanto ruido a estas horas? El hombre de pelo rojo se giró y vio a Olga Maria unos segundos. La joven de cabello blanco miró con molestia al creador de tumultos de este día. Oh, mis disculpas, simplemente estaba de paso. El hecho de que se haya escuchado algo es simplemente porque me había olvidado algo y me lo lanzaron. Olga Maria agrió su expresión con la tranquilidad con la que la persona frente a ella mencionaba esa clase de cosas. ¿Y no pudiste seguir en silencio? ¿Qué clase de magus que se respeta era este? El hombre de pelo rojo dio un suspiro antes de llevar una mano a la bolsa que tenía en su espalda. Después de buscar unos segundos sacó una pequeña bolsa transparente. ¿Galletas? Olga Maria miró la pequeña bolsa. Se le aguó la boca al instante. No había comido nada para la cena y realmente no estaba mal tomar una. Es una disculpa, estas iban a ser para Tosaka, pero parece que no querrá nada de mí en un tiempo. La sonrisa tranquila del pelirrojo sumado a su estado seminervioso por hablar con ella, hicieron que Olga Maria se recompusiera.
¿No me estás dando esto solo porque soy una niña? La mente de Olga Maria viajó al instante al extremo ante esa posibilidad. Si bien ella era joven no significaba que fuera idiota. El hombre parpadeó unos instantes en confusión visible por su comentario. Eso hasta sacudir la cabeza y volver a sonreír. Jamás me atrevería a pensar de forma despectiva de alguien que estudia aquí, sé que cualquiera que esté aquí tiene mucha más capacidad de la que tendré jamás. La sonrisa sincera hizo que Olga Maria quisiera dar un paso atrás. ¿Qué pasaba con esta persona tan rara? ¿Es eso así? Ella no entendía por qué seguía hablando con aquella persona. A sus ojos probablemente estaba en disputa con la heredera Tosaka por el hecho de que estaba haciendo con la heredera Edelfelt. Por supuesto, no puedo hacer nada más que admirar y respetar a todos los que están aquí, todos son talentosos magos y realmente se esfuerzan, al igual que ellos, por supuesto también eres increíble. Ya veo, ¿cómo te llamas? Le dio curiosidad al instante a la joven de pelo blanco. El pelirrojo frente a ella sonrió y miró casi con felicidad el que le preguntaran el nombre. Shiro Emiya, soy. Olga Maria tomó las galletas y cerró la puerta en la cara del hombre frente a ella apenas terminó de dar aquellas palabras. Un simple, gracias, se escuchó de fondo en la habitación de la joven, fue en ese momento en que Shiro solo pudo quedarse plantado frente a la puerta de la niña antes de dar un suspiro. Esa fue una interacción rara para ser tan tarde en la noche. Olga Maria estaba con el rostro rojo de la vergüenza. No es que fuese algo realmente del otro mundo la persona que lo felicitó, de hecho, era obvio que, a pesar de sus palabras, la vio como una niña más. ¿Cuánto tenía el hombre? 20 quizá. Ella cumplió 12 este año. Debió reaccionar así porque nunca recibió un elogio como tal. Fue la primera vez en su vida que fue felicitada por algo. Ella no supo cómo procesar o qué hacer después de algo como eso. Nadie la felicitó, por más de que hiciera algo impresionante, por más que fuera un genio, alguien con el talento de sobrepasar a cualquiera. Nadie le dio una simple felicitación por su trabajo, como si todas las horas y todo el empeño que había dado no fuera nada. Una sonrisa se extendió en el rostro de Olga Maria al instante en que pensó en ello. Sonrisa que se desvaneció al darse cuenta de algo. Al igual que las dos herederas, tanto Tosaka y Edelfelt, había pensado de más en el hombre de pelo rojo. Quizá esa fue su intención desde un principio al hablarle. Pero ella fue la que salió afuera y lo molestó por el ruido, negando para sí misma. Olga Maria tomó una galleta de la pequeña bolsa y comió una. Los ojos de la joven se abrieron. Nunca en su vida había probado una galleta deliciosa. Marzo de 2007. El proyecto de padre ha estado tomando forma, las primeras partes de la instalación del observatorio están avanzando realmente bien, el equipo y la tecnología mundana han sido la clave del desarrollo, padre ha estado mejorando últimamente, además de que los fondos para la organización han sido incrementados al dar los resultados pedidos por los nobles. Un científico ha estado hablando bastante con padre, parece una buena persona, además de que ha ayudado bastante con la instalación del observatorio. Aún no he podido entablar una conversación formal con él, pero parece que es alguien eficiente. Padre no mantendría a alguien carente de funcionalidad cerca. Olga Maria miró su diario unos instantes antes de desviar la mirada y tragar. Estaba pensando en anotarlo una vez más, a pesar de que la última vez que se vieron fue hace un año con 6 meses. Dudando unos segundos antes de levantar la pluma una vez más, volvió a escribir. No he sabido nada de Shiro Emiya desde hace un año con 3 meses, no se ha presentado en la academia a pesar de que se encuentra en buenos términos con ambas herederas, tanto Edelfelt como Tosaka. De lo que aprendí preguntando por alrededores es que ha estado siendo enviado a misiones por la misma torre. El profesor Elmeyo y segundo se niega a dar una explicación porque una persona que no ha sido vista hasta hace 3 años está a cargo de tareas en el exterior. Tampoco encontré mucho sobre él preguntando en la academia, y nadie desea hablar de él una vez que pregunto por su apellido. Padre tampoco ha querido dar información, a pesar que le mencioné que podría funcionar como un cocinero realmente bueno para la estación. Desde nuestro primer encuentro he estado pensando en ello. El ofrecerle una vez que nos trasladáramos a la organización.
De que se convierte en el jefe de cocina, en el tiempo en el cual hablé con él y me invitó a comer, posiblemente he probado la mejor cocina posible, de ahí mi interés. ¿Qué hace que sea tan especial en el campo la familia Milla? Todos parecen evitar darme información. Además de que la mayoría de las cosas que se han puesto sobre familia han sido eliminadas, por más de que se reconozca a Shirou como el actual líder de familia, es difícil creer que existe como tal al ser tomada como lo es ahora, es como si quisieran hacer un borrón y cuenta nueva a la familia. Me encontré ayer con una persona, mencionó un nombre. Kiritsugu Emiya, ese será mi próximo objetivo para investigar. No tengo conocimiento de la magia de la familia, pero al darle tantos privilegios a alguien que es prácticamente un fracaso debe de poseer algún tipo de magia realmente importante, tanto como para que alguien como Shirou Emiya sea relevante para los señores de la torre, ¿por qué otra razón alguien como él estaría siendo visto como lo es ahora? Dejando la pluma y levantándose, Olga Marie estiró los brazos y se reclinó. Su momento de paz fue interrumpido por un ruido fuerte una vez más a estas horas. ¿Qué demonios pasaba con las interrupciones frente a su habitación? No salió, no se atrevió esta vez, no era su problema y probablemente iba a terminar mucho antes de que pudiera hacer algo. ¿Realmente dices que no me preocupe? El interés de Olga Marie volvió cuando escuchó el grito de Tosaka. ¿De verdad, por qué se instalaba tan cerca de ella? ¿Sabes que es algo que pasaría a su tiempo? Pensé. Olga Marie parpadeó cuando reconoció la otra voz. Shirou Emiya. ¿Realmente crees que es fácil el verte de todas formas así? Vas a llamar la atención de todos. Cállate, idiota. Se escuchó como alguien golpeó la pared. Olga Marie se acercó a su puerta y escuchó con interés. Tosaka, sé que estás enojada por esto, pero ella iba a morir de todas formas. El grito de Tosaka hizo que Olga Marie se preguntara de quién estaban hablando. Yo, era su hermano mayor, ella iba a morir, desde el minuto 1 lo sabíamos, pero decidiste ir y endeudarte con los señores. Tosaka se rió un poco antes de continuar. Has estado viajando limpiando su mugre por 3 años, y cuando ella estaba por morir y vas y te endeudas otra vez, ¿crees que es fácil para mí ver cómo te destrozas cada vez más a cada que nos encontramos? Cállate, esa fue la última palabra de la heredera Tosaka antes de escuchar cómo varios pasos fueron dados. Olga Marie esperó unos segundos más antes de abrir la puerta y mirar a la persona que estaba tirada en el pasillo. La confusión llegó a ella cuando vio a Shirou Emiya. Su piel parecía que fue bronceada a un tono antinatural, contrastaba su mano y parte de su antebrazo con el resto de su mano. ¿Qué? Olga Marie soltó al ver solo una mano de Shirou, después de todo, la otra estaba en un soporte para ayudar que no se mueva. Era posible ver las vendas blancas por casi todo el cuerpo del hombre frente a ella. Shirou se giró y sonrió con amabilidad una vez que vio a Olga. Debería solicitar un cambio de habitación, así quizá no te estaríamos molestando tan seguido. La sonrisa de Shirou hizo que Olga Marie girase la cabeza en confusión. ¿Por qué estaba siendo tan amable? ¿Qué te pasó? Olga Marie se reprendió internamente al momento en que habló con una voz realmente exigente. Shirou parpadeó unos segundos antes de sonreírle una vez más. Como si su tono y actitud demandantes no fuesen molestos. Aunque no lo parezca, es secuelas de mi propia magia, soy bastante malo aún con ella, incluso después de estos años la risa fingida al final no pasó desapercibida por Olga Marie. ¿Esas son quemaduras por tu propia magia? Ella no podía creer que lo escuchaba. Después de todo, si se llegaba al estado de quemadura era más que probable que la persona ya estuviera muerta, a no ser que pueda limitar al punto crítico desde principio a fin. Mas eso solo era teoría, porque en la práctica nadie lo había conseguido y vivido para contarlo. Sí, soy un magus realmente peor que de tercera clase, mi cuerpo aún no puede asimilar cuando empleo mi brazo izquierdo, le tomará un poco más de tiempo para estar listo, es por eso que tengo esta apariencia deprimente. Olga Marie se sintió incómoda a cada palabra que daba la persona frente a ella. Nunca dejó de sonreír. Ya veo, ella no supo cómo seguir ante la conversación tan rara. Oh, ¿por qué te he molestado? ¿No te interesaría cenar?
Shirou le sonrió antes de que con su mano buena levantarse. No he podido cocinar en un tiempo, por lo que no estaría mal hacerlo ahora. Olga Marie realmente quiso rechazar. Cerrarle la puerta en su cara y luego burlarse de lo estúpidamente incompetente que era por dejar su cuerpo en tal estado por culpa de su propio uso de Magecraft. Pero realmente quería comer otra vez lo que cocinó Shirou. De las veces en las que había comido lo que preparó, fue casi un regalo del cielo. Yo te daré ese privilegio en ese caso. Shirou vio como Olga Marie se cruzó de brazos y desvió la mirada al momento en que dijo que aceptaba. Fue divertido verla actuar así, incluso parecía de su verdadera edad y no el genio que era. Olga Marie miró los movimientos y la forma tan precisa de cocinar de Shirou. ¿Cómo podía cocinar tan bien con solo una mano? Casi parecía irreal lo bien que se movía a pesar de la pérdida temporal de aquel brazo. Quizá ya fue algo que pasó hace más de un año. ¿Hace cuánto que perdiste la movilidad de tu brazo? Shirou parpadeó y se giró a ver a la albina que estaba sentada en una de las sillas en la cocina. Una cocina que se le permitió acceder a los estudiantes. Fue raro que alguien la usara. La mayor parte de todo era porque los sirvientes mismos preparaban todo por los miembros de la torre. Eres bastante directa, ¿no? Shirou sonrió al ver cómo Olga Marie abría los ojos ante su respuesta. No te preocupes, no me ofendiste. Sobre tu pregunta, fue hace un mes quizá. Debería poder mover mi brazo sin problemas en un par de semanas más. Shirou vio cómo Olga Marie se sorprendió ante aquello. ¿Y te adaptaste tan rápido? Fue raro ver eso. Por lo que ella pudo ver, el brazo de Shirou en mí ya no se movía en lo más mínimo. Siempre fui bueno adaptándome a situaciones raras. La respuesta sincera y con tanta sinceridad seguía confundiendo a Olga Marie. ¿Qué clase de magus era tan sincero y no intentaba ocultar algo? ¿Por qué trabajas tanto para la torre? Olga Marie preguntó, escuché de tu discusión con la heredera Tosaka de que estabas en deuda. Shirou se quedó unos segundos en silencio antes de responder. Es por mi hermana. Shirou se dio la vuelta y apagó la llama de la estufa. Ella estaba enferma, gasté todo el dinero que tenía en mi familia para buscar un método para ayudarla, incluso cuando fue tanto, no era suficiente, entonces busqué ayuda y me dijeron que si aceptaba misiones de los señores, entonces me ayudarían a cubrir los gastos. ¿Qué clase de enfermedad era para gastar tanto que incluso te endeudaste con ellos? El interés de Olga Marie creció. Primero pensó que lo habían estafado, pero por cómo contó pareciera que no era el caso. Deterioro, su cuerpo se iba a descomponer en menos de un año, penosamente. Ese año se completó hace unos meses, explicó antes de tomar un plato y una cuchara y empezar a servir en el plato y pasárselo a Olga Marie. ¿Es eso así? Puedo decir que escuchaste lo que Tosaka me gritó. Sería difícil no hacerlo, pero realmente quería ayudar a salvarla. Lo intenté, pero cuando el tiempo se estaba completando me endeudé una vez más a pesar de que faltaba menos de una semana para que se complete el plazo de mi hermana. ¿Eres idiota, lo sabes? Olga Marie soltó sin pensarlo. Ella era realmente directa, era por eso que la mayoría de las personas decían que era demasiado fría o en palabras simples, mala persona. Lo que no esperó ver es que Shirou sonriera antes de sentarse frente a ella. Quizá, pero seguí con el trato porque me estaba ayudando a cumplir con mi meta. Shirou habló con tranquilidad. ¿Tu meta? Olga Marie llevó la comida en su boca y no pudo evitar reprimir la sonrisa ante el sabor. Se aseguraría de que Shirou fuera un cocinero en su organización. Quiero salvar a tantas personas como pueda, es por eso que no tengo problema con limpiar lo que me están pidiendo los señores. He salvado muchas vidas en ese tiempo. Shirou comentó con tranquilidad. Un objetivo noble. Olga Marie comentó después de tragar un bocado más, pero estás limitado por tu debilidad. Alguien que se lastima con su propia magia, de verdad, ese sueño se ve imposible. Shirou, que había estado sonriendo desde el principio, no alteró su sonrisa amable. Olga Marie empezó a molestarse de eso. ¿Qué pasaba con esa persona y esa sonrisa? Es como si fuese la única expresión que podía hacer. No es imposible, he visto el final de este camino, sé que puedo lograrlo. La tranquilidad y seguridad con la que habló Shirou hasta casi hacía que ella se sintiera conmovida. Si es lo que dices, está bien. Ella continuó comiendo tranquilamente.
no se apuró y degustó con felicidad la comida del hombre. Pero salvar a las personas es un trabajo que algunos comparan con ir al infierno. La sonrisa en el rostro de Shirou volvió a crecer, pero esta vez fue diferente. Olga Marie se sintió incómoda cuando vio aquella sonrisa tan amable, pero a la vez, carente de algo. No es un problema si ese camino lleva al infierno, ya he estado ahí e iré a voluntad una vez más. Olga Marie parpadeó antes de sentirse incluso más incómoda. Bien, realmente ese sujeto era aterrador, ese pensamiento no pudo evitar llegar a su mente. Entonces prepárate, tienes que viajar dentro de 2 horas. Olga Marie se atragantó cuando escuchó una voz que no esperó oír. Lord Mello II estaba parado bajo el marco de la puerta con los brazos cruzados. Lo sé, tengo todo preparado. Perdóneme por robarle tiempo, señorita Animus. Shirou hizo una reverencia antes de salir. Los pasos se perdieron con los segundos que pasaron y solo quedaron Olga Marie y Lord Mello. Profesor, no te juntes con esa persona, no es algo bueno. Eso es todo lo que he escuchado, pero, ¿cómo confían tantas misiones con alguien con ese aspecto? Parecía que en cualquier momento podría caer al suelo y simplemente morir. Olga Marie miró a su profesor. ¿Es así? Supongo que aún eres demasiado joven para reconocer un peligro en ese caso. Lord Mello dio un suspiro antes de sacar un cigarrillo. Yo no comería nada preparado por esas manos. Ahora también eso. Realmente cocina bien, tanto que, no me gusta comer algo manchado de sangre. Olga Marie frunció el ceño. Todos los magos tenían sus manos manchadas con sangre. ¿Qué hacía diferente a Shirou Emiya? ¿Qué lo hace diferente? Olga Marie miró como su profesor habló con tranquilidad, casi como si leyera sus pensamientos. Eso la molestó. ¿Qué lo hace? Que al igual que como fue su padre, tiene más sangre en sus manos que la mayoría de nosotros. Dudo que hayas encontrado algo sobre él, ¿no? ¿Lo sabes? Yo mismo me encargué de borrar la mayor parte de su pasado, un pedido de la heredera Tosaka junto con cierta persona que no puedo dar nombre, pero supongo que puedo decir esto para que dejes de investigar. Después prender el cigarrillo. Olga Marie vio como el hombre dio una larga calada. No puede ser para tanto si es que lo dejan a sus anchas. Al igual que su padre es una máquina nacida para matar a su objetivo. Los ojos de Olga Marie se abrieron. No parece alguien capaz de hacer eso, ¿verdad? Él, solo porque alguien es amable y realmente parece que lo es, no significa que eso sea cierto. Sabes cómo somos nosotros. Solo porque te feliciten todo no significa que seas importante. Olga Marie se hundió en su silla ante las palabras del hombre. Ella siempre escuchaba eso, que no era digna, que no era relevante, incluso si era realmente algo que se había esforzado tanto. Parecía que todo lo que era ella no significaba nada al final. Hasta ahora solo el amigo de su padre y Shirou la habían felicitado en sus conversaciones y tratado de tú a tú como un igual. No parecía que estuviera mintiendo, no lo hace, que eso es lo peor. Olga Marie alzó la cabeza y vio a su maestro que caminó y se sentó frente a ella. Entonces, Kiritsugu Emiya. Olga Marie no reaccionó ante aquel nombre. Por tu reacción parece ser que no lo conoces. Bien, como nombre quizá no te suene nada, pero ¿qué tal, el asesino de Magus? Los ojos de Olga Marie se abrieron en sorpresa. Ese título sí había sido escuchado por todos, incluso hace años. Fue una historia que se daba como cuento de terror para que aprendieran a ser buenos aprendices, o si no el asesino de Magus vendría. Casi era una palabra tabú para los niños. Fue muchos años después de que escuchara por primera vez aquel título en que encontró por qué las personas le temían tanto. No importaba el objetivo, no importaba si había civiles de por medio. Si el asesino de Magus te marcaba, entonces todos los que estaban a los alrededores iban a morir. Ya sea en autobús, avión, barco, edificio, hotel, en cualquier lugar donde se estuviera. El hombre no pararía antes de completar su objetivo. ¿Es su hijo? Lo es curioso como todos saben el título de ese hombre, pero nadie conoce su nombre. No los juzgo, es más fácil temer algo que no tiene forma. El Mello y dio otra calada a su cigarrillo antes de apagarlo. Él fue partícipe de la guerra del Santo Grial. La boca de Olga Marie se abrió. ¿Fue un maestro en la guerra del Santo Grial? Si él está vivo entonces, no fue un ganador,
pero sí un sobreviviente. Sabes que tu padre fue el que consolidó la victoria. Pasó por encima de 7 Servants y sus maestros. Algo más, no importa, si es que te preguntas qué es lo que deseó. No es algo que sea del conocimiento del público, tu padre podría darte las respuestas que necesitas. No pensé que con su habilidad mostrada aquí fuera realmente algo serio. Olga Marie miró a su profesor, el cual dio otro suspiro. No me gusta hablar de esto porque traté con casos del padre de Emilia, Kiritsugu. Olga Marie pensó que no podría sorprenderse más. Esta no era una historia que se compartiera como tal. La mayor parte de los encuentros de la Guerra del Grial era cosa clasificada. El hecho de poder conocer el nombre de los maestros, los que no se anunciaron ante el mundo, era algo. Ella sabía que su profesor había estado metido en todo el asunto de la Guerra del Santo Grial, pero no sabía qué papel había tomado dentro. Al final solo fue algo así como un supervisor, pero, entonces no pude hacer nada. No confundas, solo estoy vivo por azares del destino, quizá no fue mi momento. El Meiji segundo dio un suspiro ante aquello. No sabía cómo concluyó la guerra, eso hasta que Miyashiro junto con Tosaka aparecieran. Me contaron el resto de la historia que no puedo compartirte. Olga Marie frunció el ceño ante aquellas palabras. Mi conclusión es que no te juntes con él. Puede parecer que su única intención es ayudar, pero se nota como Kiritsugu implantó sus ideas en ese chico. Es malo en toda Magecraft, claro, sin contar con la única que tiene. La de su familia. No, parece que la cresta no fue transmitida, o si lo fue, entonces quizá eso ocasionó la variante en las habilidades de Shiro Emilia. Si quieres darle nombre, actualmente es el conserje de la torre, va a arreglar las pequeñas cosas que normalmente serían bastante costosas, yo principalmente lo uso. La última declaración hizo que Olga Marie se sorprendiera. No me dio toda esta charla para que no me junte con él solo para que no le robe mano de obra barata. No, lo hice para que no extiendas la mano a un perro encadenado. Esa misma sonrisa que da cuando trata con los demás, es la misma sonrisa que da cuando alguien es asesinado enfrente a él o cuando él mismo termina con alguien. No puede ser eso. Era demasiado raro el pensar que eso era probable, más que nada por el hecho del actuar de Emilia, la sinceridad en cada ocasión presentada. ¿Hace cuánto lo conoces? Yo, 2 años. Quizá 3, pero no he hablado mucho, pero entre el mar de víboras que se comen a otras, me cuesta creer que esa naturaleza sea. Lo conozco desde que Tosaka lo trajo, créeme, he visto homúnculos con más emociones que ese sujeto. Estuve cuando su hermana murió, no derramó ninguna lágrima o dijo algo más allá de que era una pena. Olga Marie no supo qué responder. Hasta ahora le pareció buena persona. Realmente estaba torciendo su punto de vista solo porque le había felicitado en algunas ocasiones. Era como si ella estuviera desesperada por oír un simple elogio. No, no era así. El sonido de la silla moverse llamó la atención de la albina cuando vio como su profesor se levantaba y con un suspiro de cansancio. Si quieres seguir pensando que te será útil, bien por ti, quizá realmente lo sea, tiene la capacidad de ser un maestro, pero recuerda lo que te mencioné. El Meiji se acomodó su traje antes de empezar a moverse. No todos los que tienen buenas intenciones son buenas personas. Al decir aquello salió con tranquilidad de la cocina. Era más que obvia la advertencia que le estaba dando su maestro sobre alguien como Emilia Shirou. Solo lo hacía porque se preocupaba por ella, eso fue todo. No había por qué sentirse traicionada por el joven de cabello rojo. Olga Marie miró una vez más la carta remitente de su padre. Pedía una citación de ella con un socio para el 14 de octubre de 2009. Al principio no entendió bien del por qué era aquella citación, pero cuando vio a 2 personas conocidas, de hecho, que conocía muy bien, fue cuando ella no supo qué hacer. Ella entró en un restaurante elegante, prácticamente todo el hotel había sido alquilado por su familia. En el restaurante solo se encontraba su padre sentado en una mesa con 2 personas que reconoció al instante. La heredera Tosaka junto con Shiro Emilia estaban sentados hablando con su padre como si de viejos amigos se tratasen. Los pasos que resonaron entre el silencio del lugar, pertenecientes a la albina, hizo que los presentes se giraran y vieran a la recién llegada. Olga Marie se sintió incómoda al instante en que todos los ojos se concentraron en ella.
Señorita Animus per Emilia fue el único que se levantó e hizo una reverencia con su cabeza antes de volver a sentarse. ¿Qué hace ella aquí? La pregunta directa de Tosaka hizo que Olga Marie frunciera el ceño. Es solo una niña que no sabe nada. La furia se propagó por el rostro de Olga Marie. Ser denigrada como siempre, la molestia se calmó al instante en que vio a su padre suspirar con cansancio. Decepción. Era más que evidente que el hombre estaba decepcionado porque su hija se había dejado guiar por las emociones. Un chillido vino de Tosaka al momento en que Emilia le pinchó el cuello. ¿Qué fue eso? Deberías ser más educada, Tosaka. La sonrisa amable de Shirou solo hizo que Rin rechistara la lengua antes de cruzarse de brazos. Al momento en que Olga Marie estuvo frente a la mesa, los empleados prepararon todo para que se sentara. Ella miró a su padre y a los dos invitados. Esta fue una combinación que no esperó ver. A pesar de la inmadurez de mi hija, Marisbury comenzó a hablar, haciendo que Olga Marie mirara hacia abajo por cómo era dejada al fondo una vez más. Era obvio que no iba a ser vista a buena voluntad por su padre. A pesar de su comportamiento, espero que entiendan que es necesario que como heredera ya sea partícipe de esto. La voz tranquila de Marisbury hizo que Tosaka diera un suspiro para luego asentir. Perdón por mi comportamiento, pero es casi insultante traer a alguien tan joven a esto. La voz de la mujer hizo eco en la cabeza de Olga Marie. Ella estaba por llegar a la mayoría de edad, solo quedaban unos meses para ello. Era obvio que empezara a conocer más en lo que su padre trabajaba. Ya había visitado a la organización ya establecida. Chaldea era más que solo un observatorio en este momento, era mucho más de lo que cualquiera pudiera creer. El sueño de su padre, todo lo que trabajó desde hace décadas, ahora era más que visible, como una organización que era financiada por la Organización de Naciones Unidas misma con tal de que sigan adelante. Puede que sea así, y más contando con su experiencia. Además sé de tu negativa a seguir con esto, Tosaka, pero espero que podamos llegar a un acuerdo como con el señor Emilia. Marisbury le sonrió a la mujer que negó la cabeza antes de ponerse de pie. No, aproveché esta reunión porque quería anunciarlo en persona. El desligarme de esto es algo que deseo. Marisbury dio un suspiro ante aquellas palabras. Era algo que podía ver venir, una pena enorme, por el hecho de que era una persona que él conocía que era capaz de ser un maestro en su proyecto. Pero estaba sujeto a un queas tanto con Tosaka como con Emilia. Bien, pero si decide cambiar de opinión no dude en venir de vuelta, la recibiré con los brazos abiertos. Por supuesto que lo harás. Olga Marie vio como la heredera se ponía de pie. El vestido rojo que portaba ondeó unos instantes antes de quedar liso una vez más. ¿Seguirás en esto, verdad, Emilia-kun? No hubo respuestas de Shirou. Rin solo dejó salir un bufido ante aquella respuesta tan vaga. Era obvio que el hombre iba a elegir a alguien que lo estaba ayudando a cumplir su sueño, que a su propia felicidad. El día en que mueras, estaré en primera fila para tu ejecución. Aquellas fueron las últimas palabras de Tosaka antes de comenzar a caminar. Olga Marie miró con asombro cómo el trato de la mujer era tal, incluso para ella fue arrogante. No, tampoco podía echarse flores. Olga Marie lo sabía internamente. Que ese era su mismo actuar siempre. Un orgullo y una mente racional en cuanto a la ganancia y la pérdida. Algo básico para un magus. Cuando los pasos de Rin se perdieron, el suspiro de cansancio de Marisbury fue audible. Lo siento por ello, ella ha estado algo emocional desde la última vez. Después de todo, usted sabe lo que voy a terminar, y es por ello que ella no quiere estar presente el día que eso pase. Marisbury solo cerró los ojos ante aquellas palabras. Lo sé, en la guerra ella vio los recuerdos de ese servant retorcido. Alzando una mano, el hombre llamó a un sirviente pidiendo vino. Olga Marie alzó una ceja cuando vio cómo Emilia tomó la copa sin dudar ni un solo instante de su padre. ¿Qué demonios era esto y de qué estaban hablando? Creo que se conocen, pero de todos modos, te la presentaré. Esta es mi hija, Olga Marie Animus Pere. El hombre señaló con un gesto elegante a su hija. De hecho, yo y el señor Emilia nos hemos visto e interactuado en varias ocasiones, pero no sabía que ustedes se conocían tanto. Hemos tenido nuestras interacciones. Es raro que se vista así. En todo caso, Emilia, pensé que le gustaba más lo práctico. Marisbury sonrió al ver al hombre. ¿Es así?
Supongo que puede señalarlo como una muestra de confianza en usted. Ambos sonrieron, pero Marisbury se rió. Lo tomaría en cuenta, pero usted nunca está desarmado al final de la historia, Armani. ¿A qué se debe ese despilfarro? Marisbury vio el traje de Shirou. El traje de vestir negro junto con el abrigo encima con los guantes de igual color daba esa apariencia clásica que Olga Marie llegó a ver en esas escenas de películas americanas cuando aparecía un sicario. Ahora que Olga Marie lo veía mejor, pudo ver como lo único que era posible de ver de piel de Shirou en Milla era solo su rostro, incluso el cuello del hombre estaba siendo cubierto por vendas de color blanco. ¿Te encuentras bien? La única razón por la cual Olga Marie preguntó algo como eso era porque conocía bien a Shirou, o al menos ella quería creer que lo conocía. Por lo cual, estuvo algo interesada por su situación. Por no decir que estaba preocupada, algo lo cual no iba a admitir. La joven de pelo blanco vio como el brazo izquierdo del hombre estaba colgando sin gracia una vez más, denotando la rigidez de este. Oh. Esto. Shirou levantó su brazo izquierdo, el movimiento pareció fluido a pesar de su forma de actuar anterior. No es nada, me he acostumbrado, como eres la hija de Marisbury-san no veo problema en decir esto, es solo una secuela de mi Magecraft, no es algo lo cual preocuparse. Olga Marie entrecerró los ojos cuando examinó en más detalle al joven frente a ella. Y las vendas en el cuello también es parte de eso. Marisbury miró con curiosidad a su hija, que estaba tan interesada en la condición del hombre frente a ella. Él pensó que sería la primera vez que se veían, si bien su hija había dado preguntas con respecto a Shirou Emiya, pensó que eran más con respecto a la heredera Tosaka, no así al joven en cuestión. Tuve un accidente en un trabajo hace poco, pero no es importante. Olga Marie alzó una ceja ante la respuesta de Shirou. Eso no era importante. Tener vendas por el cuello y por ende heridas en tal lugar no era significante. Dejando el tema de lado, Marisbury intervino nuevamente. Me alegro que estés de nuestra parte aún, Emiya, por cierto, ¿cómo has estado en Oriente Medio? Shirou parpadeó ante la pregunta repentina del hombre. Ha estado tranquilo en su mayor parte, perdón por haber dejado de lado su solicitud en ese momento, pero hubo un ataque que se dio de manera repentina, pudimos retener el avance, pero las bajas fueron mayores a lo estimado. Shirou dio un suspiro cuando mencionó eso. Tomando la copa frente a él, le dio un trago bastante grande antes de bajarla nuevamente. Oriente Medio. Estalló una guerra civil, eso junto con las invasiones, los ataques mismos de todos lados, hicieron que fuese imposible el movilizar personas, no fue simple, pero siento que perdimos más de lo que protegimos. Olga Marie parpadeó con sorpresa cuando aquellas palabras salieron. Oriente Medio. La boca de Olga Marie se abrió de golpe. ¿Eres un terrorista? Shirou abrió los ojos unos instantes y luego miró a Marisbury, quien dio un suspiro ante el comentario de su hija. Él sabía que su hija no solía ser de las que hablan tanto como ahora, incomodando tanto como ahora. No lo es, fue otro evento, pero sí, las fechas quedaron demasiado cerca, no puedo decir mucho, pero la situación se agravó bastante desde ese día. Shirou ahora está cazando a los responsables, pero también cuenta con su plato de aquel lugar. ¿Eres de por allí? Olga Marie miró con confusión a Shirou. Un fuerte sonido de la mesa siendo golpeada hizo que Olga Marie vuelva a su lugar al instante. Olga Marie Animuspere. Marisbury habló con fuerza viendo a su hija, agradece que es Emiya quien está en presencia de tu comportamiento tan mediocre. Olga Marie solo miró al suelo. Ella solo tenía curiosidad, quería considerar a Shirou Emiya como un amigo si es que iban a trabajar de ahora en más, por lo tanto, solo deseó poder actuar de manera amigable por una sola vez. Siempre escuchaba lo mismo, ya sea en la torre del reloj o en Chaldea mismo ahora. Que ella era una mala persona. No es necesario que se moleste Marisbury-san, y no trabajo para nadie en particular, voy donde hay guerra o donde hay conflicto, puedes llamarme un vagamundo si quieres. La sonrisa de Shirou fue amable, y no es mediocre como cree Marisbury-san, ella es buena a su modo, solo que no nos vemos hace mucho, probablemente tiene mucha curiosidad de todo. Marisbury miró a Shirou unos segundos más antes de dar un suspiro otra vez.
Eres demasiado amable, Emiya Shirou, no importa, en 2 años más está previsible que la guerra estalle, es por eso que necesito que mi hija entienda algunas cosas, quiero que te acompañe a uno de tus viajes, y no te preocupes de tu apariencia, ella lo entenderá. Shirou abrió los ojos unos segundos antes de asentir. Lo entiendo, eso sería todo. Pensé que habría más, Shirou comentó viendo al hombre frente a él. Hay más, será tu próxima misión, esta vez será en Europa, por lo cual no te preocupes, esperemos a que el calor de Oriente termine de a poco, te necesito en este lugar, pero sé que irás de todos modos a África en unos meses. Marisbury negó la cabeza para sí. Ya veo, entonces puede comunicarse conmigo, lo de África es algo que tenía previsto desde hace tiempo, mis contactos me enviaron reportes sobre el avance y cómo la toma de puestos de controles en los asentamientos fuera de las ciudades se han incrementado. Olga Marie no esperó oír esta clase de conversación cuando su padre le comentó que necesitaba estar para una reunión. ¿No era Shirou Emiya algo así como un agente que trabaja en las guerras fuera de Chaldea? Era como ver a un general siguiendo las órdenes de su emperador. Un pequeño sentimiento de orgullo se llenó en Olga Marie al saber que tan respetada era su familia en ese sentido. Si bien los organismos internacionales trabajan con Chaldea, no sabía que la organización tenía tanto peso como tal. Solo se limitó a ver con interés y escuchar en silencio. Extrañó al ingeniero de su padre, Lev había sido muy buena con ella de igual manera en la que había sido Shirou, la única diferencia era que podía tratar con Lev de forma más seguida, agradecía que el hombre estuviera ahí para darle ánimos. Solo ellos dos hasta este momento habían reconocido sus esfuerzos. Su padre, al enterarse de que no podía ser un maestro para su proyecto con respecto a los de Miss Servant, había perdido incluso más esperanzas en ella. La llamó débil, que no podía mantenerse en su lugar y solo la denigró incluso más. Agradecía que Lev le había consolado con palabras alentadoras en ese momento en que parecía que su mundo se estaba destruyendo, incluso ahora, también, aunque no lo dijera en voz alta. Agradecía a Shirou Emiya por ponerse de su lado incluso con su padre a su lado. Lo primero que Olga Marie hizo cuando bajó del avión en el cual había acompañado a Shirou Emiya fue el ver las montañas de fondo. Habían viajado a Rusia. Al parecer la forma en la que su padre creía que podía ganar un poco de estómago era el ver lo que significaba ayudar a la humanidad. ¿Aún no te has bajado? Olga Marie se giró y vio a Shirou que él sonrió con tranquilidad. Lo siento, me quedé hablando con el capitán del vuelo después de aterrizar, dijo que su próximo vuelo sería último, así que nos esperará con una fiesta para cuando regresemos. Olga Marie rodó los ojos cuando aquel comentario salió. Una vez dentro del aeropuerto varias personas llegaron y los recogieron para poder avanzar a su próximo destino. Un magus que estaba haciendo problemas, normalmente algo como esto sería ignorado, Olga Marie lo sabía, mientras que no hiciera nada que pudiera ser problemático entonces la mayoría de las veces la iglesia misma se encargaría de estos asuntos. Mas su padre quería que ella viera esto. Fue raro como el hombre especificó en todo momento el ver, pero no actuar. La albina vio el programa de vuelos para el día de hoy. 03 de noviembre de 2009. Fue curioso cómo de sobrecargado estaba el aeropuerto. Agradecía que podía saltarse la mayoría de los protocolos en este momento. Dándose vuelta, Olga Marie vio como Shirou estaba hablando con unos de los agentes que vinieron por ellos. No pasó mucho tiempo antes de que se movieran y empezaran su recorrido hacia su destino. En parte quería descansar un poco después de aquel vuelo largo, pero Shirou señaló que no era necesario, que solo debían ir al objetivo y luego poder tomar el tiempo libre. Esto iba a ser molesto y aburrido. Aquel fue el pensamiento que Olga Marie tuvo cuando siguió a Shirou dentro del vehículo que les fue preparado. Olga Marie solo podía taparse los oídos y cerrar los ojos ante el fuerte sonido de las armas de fuego que estaban siendo disparadas a su alrededor. Ella estaba arrodillada y sin moverse detrás de un muro roto que solo sobresalía lo suficiente para ocultar su figura. El sonido de las balas y gritos no mermó en ningún momento. Fue solo después de unos minutos más en que el silencio por fin llegó. ¿Estás bien? Olga Marie casi se cae cuando sintió a Shirou frente a ella. Ella miró a la figura que estaba viéndola con preocupación en su rostro. Si estaba bien.
Olga Marie miró a su alrededor. Ella era una magus entrenada, había pasado por muchos desafíos, demasiados, había visto cosas horribles, indescriptibles a pesar de su corta edad. Bueno, eso fue lo que ella deseaba creer. El hecho de que se suponía que ya tenía un estómago resistente. No esperó incluso niños decapitados o cortados por la mitad. Personas con flechas por todo el cuerpo y restos de personas esparcidos como nieve alrededor de todo el lugar. Todo de mano de la misma persona que le extendía su mano llena de sangre. No podía reconocer al Shiro Emiya que tenía frente a ella. Su rostro siempre estuvo maquillado y su pelo teñido al parecer. Lo único que quedaban eran esos ojos bronce que la miraban con amabilidad y preocupación por su estado actual. Una tez bronceada y pelo blanco. Ella reconoció al instante el tono de piel que ahora era el que regía en su cuerpo. Fue cuando le dijo que aquella tez era una secuela del uso de su magia. Ahora podía confirmar que ese hecho era más que cierto. Era imposible que solo se estuviera moviendo a esa velocidad y que tuviera tal fuerza con solo refuerzos. El vapor salía de entre las aperturas del traje de Shirou. Su rostro tenía líneas verdes características del refuerzo, pero era mucho más que eso. No fue un refuerzo normal, no cuando parecía extenderse como circuitos por toda la piel visible del hombre, incluso los ojos bronces ahora estaban saturados por el refuerzo. Aquella vista era humanamente imposible. El poder llegar a ese estado de concentración, el poder reforzar el límite, la fuerza misma que presentó no era posible de alcanzar. Todo lo referente a Shiro Emiya no podía ser humano. Olga Marie lo vio, la tranquilidad con la que se movía y hablaba con el aumento puesto, como si no tuviera que hacer cada cálculo posible para no explotar. Fue en ese momento en que Olga Marie llegó a la conclusión que todos los que hablaron de Shiro Emiya le habían dado. Emiya no era humano. ¿Te sientes bien? Olga Marie vio el rostro preocupado de Shiro Emiya. Estaba preocupado por ella, al igual que estaba preocupado por todos con los que se cruzaba. No había pasado ni un mes a su lado y ya se había dado cuenta de ello. Emiya no pensaba en sí mismo. Nunca preguntó nada para él, incluso cuando lo golpeaban, lo insultaban, lo trataban mal, lo ignoraban o incluso le amenazaban. Nunca se quejó. En cambio preguntó por la persona en cuestión si es que se encontraba bien. Ese modo de pensar, no era humano, no había forma en la que nadie fuera tan desinteresado, no había forma en la que alguien actuara como lo estaba haciendo el hombre frente a ella. No pidió nada, no cuestionó nada. Sí, acababa de matar a más de 40 personas, pero rescató a las otras 154 que estaban siendo cautivas y preparadas para su comercio en el extranjero. Tosaka le había enviado un mensaje cuando se enteró de que iba a estar trabajando con Emiya. Mensaje que en su momento no creyó, al menos no hasta ahora. Emiya-kun es un humano roto, te deseo la mejor de las suertes. Reza para que no te vea como una amenaza. La pregunta primero llegó en la mente de Olga Marie. Ahora comprendía bien el significado de toda su investigación, el por qué todo el mundo le dijo que no se acerque a Shiro y por qué el hombre se había quedado solo hasta este punto. Nadie podía estar a su lado viendo lo que hacía. Emiya Olga Marie llamó para ponerse de pie y ver a Shirou que estaba cubriendo a cada cuerpo con una manta. Al parecer el haber quedado hundida en sus pensamientos hizo que el hombre siguiera con su trabajo. Shirou se dio la vuelta y miró a Olga Marie con una sonrisa. ¿Sucede algo? La duda se extendió en Shirou al ver el semblante de Olga Marie. ¿Qué es lo que te motiva? Shirou se sorprendió ante aquel comentario. Se quedó en silencio unos segundos antes de sonreír una vez más, pero esta vez fue una sonrisa que Olga Marie sí reconoció como una pesada. Fue la primera vez que lo había visto soltar tal expresión. Realmente eres un genio, ¿lo sabes? El cumplido tomó a Olga Marie por la guardia baja. No tienes por qué responder, es solo, pensé que estaba actuando tan natural como pudiera. Shirou llevó una mano a su rostro y frotó con sus dedos sus mejillas. Como si hubiera algo que lo delatara. Ningún humano puede sonreír como lo haces. Es esta clase de situación. Shirou abrió la boca cuando aquellas palabras fueron dadas. ¿Sonreír? Solo por eso. Él estaba sonriendo por el hecho de que estaba salvando a personas.
Incluso si su camino era uno que llevaba al infierno, Shiro estaba más que feliz de poder seguir y ayudar a tantas personas como pudiera, era por eso que estaba sonriendo, incluso si la escena frente a él era como se desarrollaba, incluso si el infierno mismo estuviera a su lado. Si pudiera salvar una vida más, estaría más que feliz de seguir como estaba. Esa sonrisa, la sonrisa que le dieron en aquella ocasión. La sonrisa que persiguió con todo su ser. Si pudiera salvar a la persona indicada alguna vez podría sonreír así. La felicidad pura, el sentimiento de alegría cristalizada y una calidad que nadie podría brindar. Aquello fue lo que Shiro Emiya perseguía, un sueño utópico, el poder salvar a todos, incluso si lo lastimaran, incluso si llegasen a odiarlo. Él salvaría cada vida que pudiera. El terminar con una vida era solo un camino para salvar a 10 vidas. Una vida que amenaza a 10, 10 vidas que amenazan a 100 y 100 que amenazan a miles. Shiro conocía bien eso. Archer le mostró que lo pasaría en un futuro. Esa guerra que su padre se había preparado toda su vida para participar solo fue el primer paso que debía dar. Marisbury pensó incluso más allá de salvar a las vidas que pudiera ver. El hombre pensó en salvar incluso a las vidas que no estaban en las posibilidades. Shiro miró casi con anhelo la dedicación del hombre, fue por ello que lo siguió al final, fue por ello que no dudó en lo que pidió el hombre, después de todo. Desear cuidar a la humanidad misma. Fue un precio mucho más grande, fue un objetivo mucho más grande. Un héroe de la justicia. El objetivo que era su existencia. Shiro lo sabía, sabía también que era el sueño de Kiritsugu, y es por ello que optó por ir del lado de Marisbury, incluso con todo lo que el hombre hacía. Ambos lo sabían muy bien, que sus acciones no serían vistas bien por nadie. Tanto Kiritsugu, Shiro y Marisbury conocían bien el final de su vida y dónde les llevaría el camino que estaban recorriendo. Un camino directo al infierno. ¿Me estás escuchando? Olga Marie miró a Shiro que se había quedado estático unos segundos. Lo siento, me hiciste pensar un momento sobre algunas cosas. Shiro le regaló una sonrisa una vez más a la albina. Olga Marie se quedó quieta al ver esa sonrisa. La duda ahora se formó de manera más amplia. Todo este tiempo Shiro solo estuvo sonriendo así. Incluso Max parecía más humana que esto, ella podía pensar por sí misma. ¿Qué era lo que motivaba a Shiro Emiya? Quería que esto fuera un one shot, pero una vez que superé los 8K de palabras mientras escribía, me di cuenta que sería una saturación y además que me da tiempo a preparar algo que realmente esté mejor estructurado. Solo pensando en la primera y última parte con claridad, y el entremedio, el desarrollo para colmo, es lo que no está bien estructurado. Corrección 17 de julio de 1922. Lector beta. Gonzalo Techaldea. No, aún no he llegado a eso, esto es un prólogo. La mejor descripción de esto es un prólogo. Siempre me ha gustado el personaje de Olga Marie, fue uno de los detonantes que me motivó a ver Fate Grand Order. Mi sorpresa cuando fue la primera en estirar la pata y de forma infinita no tiene nombre. En fin, quería hacer un pequeño if. Posterior a esto empezaré con la estructuración y vista de todo. Pero como dije, esto iba a ser un one shot y tenía formato de tal, por eso no está visto algunas cosas como deberían. Y si preguntan, ¿en serio otra historia? Es que si no lo hago no dejo de pensarlo y entonces no puedo seguir con otra historia. En fin, espero que el apoyo que reciba esto sea lo que tengo en mente y mejor. Rey de picas fuera. Fate. Hierro en plata. Capítulo 2. Hubo silencio en todo el trayecto de vuelta al aeropuerto. Shiro no dejó de ser amable con todos, cada movimiento, cada acción que daba, todo era de genuino hacia la felicidad de otros. Olga Marie también pudo determinar aquella sonrisa que portaba a cada instante en que estaba rodeado de los demás. Olga Marie solo miró desde lo lejos como Shiro interactuaba con tranquilidad, con total paz y con felicidad quizá. Ella ya no estaba segura de lo que veía de parte de Shiro. Al principio vio a un tonto que solo se estaba esforzando de más en ser amable, alguien sospechoso a primera vista, pero después de su segunda interacción en la torre en el mismo año que lo conoció, se dio cuenta de que esa amabilidad era genuina.
El que fuese no era un problema, o el hecho de que fuese así con los demás. El problema y lo que le daba miedo a Olga Marie, es que Shiro Emiya era así de amable con todos, y con todos, era precisamente con cada persona que había conocido. Tanta amabilidad desinteresada no podía ser posible. Aparte de eso, estaba el hecho del uso de refuerzo o un punto inhumano, o quizá estaba mezclado con la cresta de la familia Miya. Olga Marie no podía creer que esto fuese real desde el momento en que vio a Shirou. Ira, miedo, rabia o molestia debían adornar la cabeza de una persona en esa clase de escenario. La albina llevó una mano a su boca cuando recordó la escena. Ni siquiera los experimentos de su padre parecían tan inhumanos ante la vista de personas gritando y llorando para no ser asesinadas. Shiro Emiya era demasiado bueno en lo que hacía. Matar. Pero la sonrisa que daba fue lo más aterrador. La sonrisa que el hombre siempre mostraba ante toda persona presente apenas veía a alguien fue lo que más le dijo que algo no estaba bien con Shirou. Fue como si el hombre sonriera solo para imitar una acción que calmase a los demás, no como si es que supiera el significado. Dando un suspiro, Olga Marie tomó uno de los teléfonos prototipo de Chaldea. Fue absurda la diferencia de nivel tecnológico entre la organización y el mundo. Mientras que en el mundo empezaban a surgir modelos sin botones, ellos ya tenían hologramas de alta calidad que responden con sensores. Chaldea estaba en su auge de progreso. De reojo vio la fecha, 07 de diciembre del 2009. Solo había pasado un mes desde su primera misión al lado de Shirou. Se suponía que iba a seguir, pero para su fortuna el hombre tuvo que viajar a África hace un par de días. Era mejor así, le daba tiempo de ordenar sus pensamientos. Olga Marie estaba frente a su padre. No se mostró feliz. Shirou me comentó de tu reacción en la misión, ¿de verdad te acurrucaste en miedo? Marisbury miró a su hija con intensidad. Olga Marie solo bajó la cabeza sin poder decir nada, no supo qué responder porque lo que pasó fue una prueba, ella misma lo sabía. Prueba que ella fracasó de manera monumental al no poder sobrellevar la situación. La parte lógica de Olga Marie le decía que no tenía ningún sentido que estuviera envuelta en algo como eso a los 17 años, era estúpido el pensar en que un adolescente podía manejar tanto que podía ser el foco de todo para lo que vio. Emiya a tu edad ya había visto peores cosas y no se inmutó. Olga Marie notó esto de parte de su padre desde que se reveló de que Shiro Emiya trabajaba para él. Marisbury tenía casi una preferencia a decir que hubiera preferido a Shirou como su heredero. En parte ella lo entendía, de lo que había aprendido a pesar de su talento mágico nulo, Shirou poseía cualidades para ser un maestro de Servants, poseía buena capacitación en Magecraft general, si bien no podía usarla, podía entender bien la situación en la que estaba. Shirou no cuestionaba, no hablaba de más, no decía cosas innecesarias o hacía cosas que no fueran necesarias. Quitando de lado su talento mágico y su mente centrada en los demás, en todos estos años. Shiro Emiya era lo que Marisbury hubiera deseado que ella fuese, algo parecido como fue con Kirschtaria. Al principio Olga Marie pensó en estar celosa de Shirou por tener tal aprobación de su padre, pero esos celos, al menos del lado de Shirou, pasaron a desconcierto y desconcierto que pasó a pena y luego miedo finalmente al darse cuenta de lo que significaba ser el estándar de lo que su padre quería. El comportamiento mecánico de Shirou no era algo lo cual fuese un secreto tanto en la torre como en Chaldea, del mismo modo como lo era para las personas que lo conocían un poco más allá de solo verlo como un cocinero. Lo siento padre. Olga Marie solo pudo disculparse. A pesar de que su padre no quería que eso pasase, a pesar de que siempre le gritó que no lo hiciera o que se inclinara por otros. Ella lo hizo por él, con la mínima esperanza de que al menos le diera una mínima oportunidad por más ínfima que sea. Realmente eres una inútil. Olga Marie quería llorar al escuchar esas palabras de su padre. Hasta ahora, en todo lo que le había pedido en toda su vida. Nunca había podido ser de ayuda para el hombre frente a ella, nunca había podido darle un resultado que le favorece o que fuese algo que realmente el hombre quería. Siempre por debajo de las expectativas de los demás. Incluso Lev, que había sido un buen amigo para ella, no la apoyaba como tal, quizá le diera una o dos palabras de aliento, pero no la defendió contra su padre.
no como Shiro Emiya lo hacía en cada ocasión que su padre hablaba mal de ella. Quizá en otro momento, en otras circunstancias, en otro tiempo, las palabras tan vacías de Lefla hubieran hecho pensar en el hombre con más confianza. Ahora, después de ver lo que era tener a alguien que de verdad te apoyaba de manera incondicional, aprendió que lo que Lef le brindó no era amistad o algo parecido. Fue solo lástima o pena que no llegara más allá de eso. Hay veces que creo que este es el fin para nosotros. Olga Marie miró como su padre llevó una mano a su frente y se peinó su cabello. Con la mano que tenía libre tomó una botella de whisky y se sirvió un poco antes de beberlo de golpe. Era obvio que el hombre lo haría. Estaba estresado, cada vez la situación se complicaba más. No solo era Estados Unidos quien ahora lo perseguía abiertamente a pesar del apoyo que le brindaba la ONU, sino que varios países más sintieron la necesidad de controlar Chaldea para sus propios fines. Fines que Marisbury no podía dejar que tomaran. Después de todo, ellos solo buscarían su satisfacción personal. Harás que me mate pronto. Las palabras de Marisbury salieron con cansancio. El hombre sabía que sus acciones para mantener a raya a los otros países no estaban dando frutos y que pronto un peón que no podía ser controlado empezaría a marchar a su contra por lo que estaba causando. Padre. Marisbury quiso morderse el labio al ver cómo Olga Marie, incluso con su trato, aún mostraba esa preocupación imparcial por él. Ella era realmente una buena niña. El hombre se odiaba tanto por lo que estaba haciendo que no podía evitar querer golpearse y disculparse por todo lo que le había hecho por estos años. No solo fue él quien había hecho la vida de Olga Marie en el círculo social algo miserable. Su constante desprecio hacia ella había causado que los demás vieran eso como algo normal, haciendo que ella fuera excluida, sin ser aceptada en eventos sociales de su edad, siendo dejada de lado por las otras familias. Solo la invitaba con fines políticos. Olga Marie era una buena niña que no tuvo suerte en toda su vida. Vete, tengo cosas que terminar. Marisbury vio como su hija se estaba deshaciendo por un poco de reconocimiento de su parte, reconocimiento que nunca llegó. Y nunca lo haría. Olga Marie miró unos segundos los documentos en sus brazos antes de dar un suspiro y seguir su camino. No era normal estar en la torre del reloj, al menos no con su edad y con su nivel de educación. Pero su padre había decretado que aún no tenía la posibilidad de estar al exterior por los resultados mostrados en su salida con Shiro para determinar qué tal estaba su carácter ante una situación así. Una vez más, a los ojos de su padre, ella fue una decepción al tener un colapso ante lo que vio. No podía entender por qué esto era algo lo cual estaba más allá de lo que ella podía manejar, no era algo lo cual no hubiera visto por más leve que fuese, si bien la muerte era algo lo cual nunca fue fácil de ver. Como Magus caminaban con la muerte a su lado, de ahí la decepción de su padre, pensó que podría asistir a Shiro. No era algo lo cual no pudiera decir que no estaba fundamentado al final de todo, incluso con su disgusto, su padre le hizo eso para que vea el resultado de lo que era tomar la iniciativa y detener lo malo. Nunca podría estar de acuerdo con esa mentalidad, pero era lo que se tenía que hacer por todo lo que le enseñaron. Sacudiendo su cabeza intentando alejar esos pensamientos, Olga Marie suspiró e intentó seguir con su camino. Es raro verte por este lugar. Emiya. Olga se detuvo al instante en que reconoció esa voz. Kirschtari estaba al otro lado del pasillo. ¿Es tan raro? Vine porque el Mello y segundo me dio una propuesta, no es nada que no fuese normal. Olga Marie reconoció la segunda voz al instante, ni siquiera necesitó escuchar cómo Kirschtari mencionó el nombre para identificar de quién se trataba. Tu negocio con Laurel Mello y segundo terminó hace casi 2 años, pensé que solo estabas bajo la mano de mi maestro en este punto. Lo estoy, pero tampoco veo por qué rechazar una propuesta del Mello. Kirschtari miró a Shiro unos segundos más antes de dar un suspiro y negó para sí con su cabeza. Le ruego que se abstenga de tomar decisiones sin tomar en cuenta los pensamientos del maestro. La voz de Kirschtari sonó algo seria. ¿Estoy haciendo algo que incomode a Marisbury-san? Shiro tuvo verdadera curiosidad por lo que mencionó la persona frente a él.
Sí, como un señor de la torre, es obvio que empaña la imagen del maestro, el simple hecho de llamarlo por su nombre ya es un indicio de que no está en su lugar la voz recta y seria de Kirschtaria hizo que Olga Marie frunciera el ceño desde el otro lado del pasillo. ¿Es así? Hablé con Maris Burisan y ambos estuvimos de acuerdo, es más fácil así. Usted es un activo realmente valioso para los Animus Pere y para la torre misma. En estos momentos Kirschtaria se cruzó de brazos, en estos momentos los señores le encomiendan misiones que normalmente tomarían demasiado presupuesto y personal resolver. El hecho de que lo llamen el conserje de la torre es perfecto, por cómo limpia los desastres, pero a la vez, un conserje debe reconocer su lugar. Shirou solo miró a Kirschtaria sin cambiar su expresión sonriente y amable. Entiendo, tiene una queja de mi accionar entonces. Aceptas misiones de los demás señores sin pasar primero por el maestro. Usted es un agente de los Animus Pere, la guerra que libró lo hizo un subordinado del cabeza actual de los Animus Pere, pero no reconoce su lugar. Entiendo, es una advertencia por mi comportamiento entonces. No es una advertencia, es una observación. Kirschtaria dio un suspiro por la necedad de Shirou. Las personas podrán sospechar que planea hacer algo si sigue actuando así, solo me preocupo por el maestro. No me estoy quejando de tu actuar, sé lo que pasaste, y sé quién era tu padre, en parte puedo entender por qué no puedes pensar en otra cosa más allá de las misiones, pero ruego que considere el peso del apellido que tiene como respaldo a su espalda. Olga Marie se quedó sorprendida ante aquello. Si bien sabía que su padre y Shirou tenían una asociación, no sabía que él tenía tanta confianza en su familia misma. Un sentimiento de molestia se formó en ella una vez más, después de todo su padre prefirió a cualquiera por sobre ella. Tomaré en cuenta sus palabras. Shirou hizo una leve reverencia a Kirschtaria. No lo harás, ¿verdad? El hombre rubio solo negó para sí cuando vio a Shirou sin cambiar su rostro algún signo que le diera que entendiera sus palabras. Me temo que tengo que encargarme de esto, incluso si me ven como un simple peón o algo que realmente vale la pena, no importa, tengo que seguir y ayudar a los demás. Kirschtaria terminó las palabras de Shirou, lo sé de tu objetivo, sé a quienes mataste en la guerra y sé lo que has logrado como ayudante de los señores, pero déjame decirte algo. Kirschtaria dio unos pasos más y se acercó hasta Shirou y le susurró algo. Olga no dudó en mejorar su oído para poder escuchar lo que diría el hombre. Nadie confía en una persona sin intereses. Si fueras la persona más egoísta viva, lo entendería, porque sabría que estás tramando, pero nadie confía en ti, Emilia Shirou. Nadie puede hacer lo que haces sin recibir un pago en forma, nadie puede acceder a lo que haces por nada. ¿Qué es lo que te mueve? Hubo un silencio que duró unos segundos. Shirou levantó una mano y la posó sobre el hombro de Kirschtaria con una sonrisa tranquila. ¿Por qué está mal ayudar a los demás? Kirschtaria no dijo nada, se quedó quieto antes de tomar la mano de Shirou y quitarla de encima. Nadie puede ser así de amable. No sé qué te mueve, ¿es la guerra? ¿La muerte? ¿Deseas tanto asesinar que no paras de ir a conflictos? Deseo salvar a tantos como pueda. Es algo que puedo comprender. Kirschtaria respondió tranquilo, pero a la vez, esto va más allá de un simple anhelo o deseo. Es una idea. Shirou le contestó con tranquilidad. Una idea. Algo que no importa que pase, no se deforma, no se distorsiona, no se rompe, no se retuerce, no se corrompe y no se oxida, una idea que solo puede llevar a el infierno. Kirschtaria se dio la vuelta y comenzó a caminar para alejarse. Una idea tan vaga solo puede llevar al infierno, no se deforma y no se distorsiona. Puede ser, después de todo, una idea como esa, no tiene forma, al igual que tú, Emilia Shirou, no tienes forma, no actúas como un humano, vas directo, atacas pensando en la defensa. Shirou solo se quedó viendo como el hombre se detuvo a medio camino del pasillo para luego voltearse y que ambos se miraran a los ojos. Algo que busca proteger, pero fue creado para matar, eres, como una espada. Kirschtaria vio como la sonrisa de Shirou se incrementó en aquel momento, pero una vez más, por más divertido que el hombre pensara que fuese la situación, como siempre. Emilia Shirou no se rió al final.
Sí, puede decirse que soy una espada Shirou. Ladeó la cabeza y sonrió ampliamente a Kirshtaria. Si realmente heredas la familia Animus, pero espero que podamos trabajar bien juntos, Kirshtaria-san. El hombre sintió un hormigueo ante la forma en la que Shirou había pronunciado su nombre. No sonó a una amenaza, no sonó enojado o molesto de nada de lo que había dicho. Solo se limitó a sonreírle amablemente y con una mirada amable. De verdad, personas como tú son lo peor. Esas fueron las últimas palabras de Kirshtaria antes de comenzar a caminar hacia el lado contrario del pasillo en el cual estaba Olga Marie. La albina dio un suspiro antes eso. Era momento de retirarse y fingir que no había escuchado nada. Ella estaba algo deprimida con esta conversación, el cómo incluso Shirou reconocía a Kirshtaria más como heredero de los Animus Pere que ella. Puedes salir, Marie-san. Olga Marie se quedó quieta con los ojos abiertos cuando escuchó la voz de Shirou en el otro lado del pasillo. Ella dudó unos segundos antes de caminar hacia el frente y salir para ver a Shirou, que estaba igual de tranquilo como siempre. No necesitas disculparte, un Animus Pere no debería disculparse por algo como esto, al igual que no debería haber espiado, Shirou comentó con tranquilidad. Olga Marie desvió la vista ante aquel comentario. Escuchó como Shirou se le acercó y tocó su cabello. Estuvo apurada. Déjeme arreglar esto. Olga Marie parpadeó y vio como el hombre agarró la trenza que tenía. ¿Sí? La duda salió en voz de la albina. No supo qué decir cuando vio a Shirou acercarse. Lo primero que cruzó por la mente de Olga Marie fue empujar a Shirou y luego gritarle. Fue una pena que el miedo de haber visto de lo que era capaz el hombre le había quitado el ánimo de esa acción. Solía arreglar el cabello de mi hermana y el de Tosaka. Ha pasado un tiempo desde que lo hice, pero aún no tengo algo de maestría en esto. Olga Marie lo sabía, que las palabras del hombre frente a ella eran para calmarla, que todo lo que hacía era un vano intento de actuar como un sirviente más como siempre había actuado. Lo más probable que esta acción fuera algo que aprendiese con la heredera Edelfelt. Olga Marie alzó la cabeza y vio el rostro de Milla una vez más. La tez blanca con el cabello rojo eran solo un cambio estético. Ella había visto cómo se veía de verdad el hombre, con la tez bronceada y el pelo blanco puro. Después de investigar un poco aprendió que el cabello se aclaraba con el uso de los circuitos. Cuando estos estaban saturados y producían estrés, era posible la decoloración instantánea al igual que la progresiva, pero de todas formas la forma de llegar a ese punto daba miedo con solo escuchar. El dolor inimaginable de forzar un cuerpo al límite. Olga Marie casi se rió cuando recordó que al principio el hombre frente a ella dijo que los cambios en su cuerpo eran solo una secuela de su hechicería. La piel del hombre no se tostó, simplemente el cuerpo producía tanta melanina posible después ante la saturación del haber sido quemada desde el interior. Prácticamente el hombre bajo la piel estaba al rojo vivo, como si fuera un trozo de metal siendo forjado. Listo. Olga Marie vio a Shirou alejarse y sonriéndole como siempre. ¿Cómo sabías que estaba escondida? La pregunta de Olga Marie fue directa, no perdió nada y fue al grano. Shirou la miró unos segundos antes de suspirar. Él pensó que ella no iba a tocar ese tema, pero al parecer su suerte como siempre no era la mejor cuando deseaba algo. Tu olor. Olga Marie parpadeó ante la respuesta sincera de Shirou. ¿Eres una especie de pervertido o un perro? La voz de Olga Marie sonó llena de disgusto al instante en que daba un paso atrás ante la mención de Shirou. Shirou negó con la cabeza antes de responder. Es muy fácil encontrarte en la torre, hules, algo así como a un bosque, es raro, todos tienen su olor distintivo, pero es más por algo lo cual utilizan o que tienen encima siempre, pero tu caso es bastante natural, he de mencionar. Olga Marie miró unos segundos más a Shirou antes de arrugar el rostro con desagrado. Entonces eres un pervertido. La sonrisa de Shirou solo volvió cuando vio aquella reacción de la joven frente a él. Fue divertido al ver cómo ella actuaba con bastante libertad frente a él, le daba alegría el poder ver a Olga Marie soltarse más, al menos cuando hablaba con él parecía que no tenía que fingir o hacer algo lo cual no quisiera. Me han llamado así antes, pero para tu fortuna no caigo en eso, es mi olfato, soy bueno siguiendo los olores. Entonces si eres un perro. Olga Marie alzó una ceja cuando comentó aquello. Shirou levantó una mano y le desordenó el cabello. ¿Qué demonios te pasa?
¿No se supone que acabas de arreglarlo? La ira era más que audible en la voz de Olga Marie. Shirou solo la miró unos segundos más antes de darse la vuelta y seguir caminando. Lo siento por esto, Marie-san, pero tengo que ir a un lugar antes de que se cumpla mi hora. ¿Qué le parece si después le preparo algo de té y puedo contarle alguna historia? La albina miró al pelirrojo unos segundos en confusión. ¿Qué fue esa propuesta tan de golpe? ¿Puedes hablarme de la guerra del Grial? Shirou abrió los ojos en sorpresa ante aquel pedido, pero poco después asintió con la cabeza. Puedo, es una promesa. Bien, más te vale no olvidarla, además, me gusta más el café que el té. Olga Marie se cruzó de brazos y vio como Shirou solo sonreía antes de despedirse. Fueron breves los pasos antes de que desapareciera en su totalidad. De verdad, ¿qué demonios fue esa conversación entre Kirshtaria y Shirou? Con esto al menos ya había aprendido algo nuevo. Su padre había sido el maestro de Shirou desde que entró en la torre del reloj, pero, ¿cuánto había sido? Shirou apareció hace casi 5 años, por lo cual debió ser, antes. El joven llegó con la heredera Tosaka y se asentó en la academia donde estuvo brevemente bajo la tutoría del Meyo y segundo antes de empezar sus actividades como perro de los señores de la torre. A cada momento en que aprendía algo de Shirou parecía que todo perdía aún más sentido. ¿Quién demonios era Shirou Emiya? Te tardaste. Waber estaba sentado en el sofá de su oficina, fumando cuando vio que Shirou entraba en la habitación. Lo siento, me quedé hablando con alguien por unos minutos. ¿Puedo saber quién? Waber miró a Shirou que caminó hasta sentarse frente a él. Kirshtaria-san. Shirou pronunció ese nombre y escuchó casi de manera inmediata el sonido de un chasquido de lengua proveniente del Meyo y segundo. Por supuesto que te toparás con la única persona que suele estar en este lugar cada vez que tú estás aquí. Waber dio una calada a su cigarrillo antes de apagarlo en el cenicero. Entonces me llamó para... ¿Tienes tanta impaciencia para ir directo a un campo de guerra otra vez? Maldito belicista. Shirou no reaccionó ante el insulto del hombre. Si no tuviera tantas deudas, créeme que no te contrataría como lo hago. Shirou parpadeó un par de veces antes de sonreír a Waber. Me lo dice a menudo. La respuesta cortés de Shirou solo hizo que Waber frunciera el ceño. Aún no puedo creer que lograste derrotar al maestro Keinet. El comentario de Waber fue casi de cansancio. No hice mucho, fue Marisbury-san quien se encargó de todo. Deja de decir esas cosas sin sentido. Estuve allí, fui responsable de la muerte de Keinet, y sé muy bien que a pesar de que el señor Animus Pere ideó todo, tú lograste superar una muerte segura y terminaste con el profesor. Me das demasiado crédito. Tú y ese Servant de rojo fueron la cosa más asquerosa que pude presenciar. Waber comentó sin reparo. Él sabía que estaba siendo infantil al decir esto y desquitarse con Shirou. Pero se sintió impotente y a la vez agradecido. Fue a mediados del 2004 que pudo ser reconocido en su totalidad como el nuevo señor de la torre, justo antes de la llegada de Olga Marie y justo después de que ambos herederos de Japón llegaran. Emiya Shiro y Rin Tosaka. Dejando eso de lado, ¿puedo saber qué es lo que quiere que maneje? La pregunta tranquila de Shirou solo hizo que Waber diera un suspiro. Es de camino a tu destino actual, sé que plan hacia un asentamiento alejado de la civilización en África, pero antes quiero que vueles a Australia. Me enviaron un reporte de un magus que fue excomulgado hace 2 años, parece ser que está secuestrando a los pobladores locales. Te enviaré todo lo que tengo de esa persona. Entiendo, ¿cree que sea un trabajo de tiempo? Tengo que llegar a mi destino en las próximas 2 semanas, es posible que el levantamiento civil se dé en poco tiempo. Shiro explicó viendo al señor de la torre con el ceño fruncido. No lo creo, no para alguien como tú, será rápido, solo ve, elimina el objetivo y listo, no hay preguntas, no hay que guardar nada, solo un exterminio. Entiendo, ¿hay civiles? Shiro preguntó con tranquilidad. Sí, lo más probable es que los pobladores locales estén envueltos también, pero ya es tarde por lo que me notificaron, o están bajo control mental o lavado directo. ¿Posibilidades de recuperación? Ninguna. Hemos tenido a 2 pacientes para investigar, su cerebro fue alterado por algún tipo de cirugía, ya no podrán regresar a la vida humana después de esto. ¿Han intentado todo realmente?
Shirou miró con intensidad al Meiyō segundo. Sí, sé cuánto odias que estén civiles involucrados, sé cuánto detestas este trabajo absurdo, pero también sé que no te quejas si no me quitarás dinero, lo cual no tengo y necesito cobrar, te pagaré el vuelo, después puedes solucionar todo por tu cuenta, maldición, probablemente Animus Pere te paga mejor de lo que yo soy pagado. ¿Necesita dinero? Shirou ofreció. Waber dudó unos segundos, sabía que el hombre no le pediría nada a cambio, pero, no es necesario, puedes irte. Ante aquella última declaración Shirou se levantó y salió con tranquilidad. Waber dio un suspiro antes de sacar otro cigarrillo. Desde el primer momento que conoció a Shirou Emiya, fue apreciable como algo no iba bien. Había seguido investigando bajo las órdenes de Keine Takiritsugu Emiya. Su antiguo profesor deseaba poder encargarse del asesino de Magus en persona. Fue bastante lamentable cuando se enteraron que el hombre había muerto, bueno, más que lamentable fue curioso, que Inet no había podido entender del cómo el hombre murió. Por la explicación que Shirou Emiya durante la guerra era entendible que fue una maldición, pero, ¿cómo se ganó aquella maldición? Lo más probable si la respuesta lógica fue que se había ganado la ira de alguien que no debía, pero esa respuesta a pesar de ser la más obvia, era la más básica. ¿Quién era Shirou Emiya? ¿De dónde lo había quitado Kiritsugu? La primera y última guerra del Grial fue algo para lo cual al parecer Kiritsugu se había preparado desde años para participar. Las familias fundadoras mandaron a sus representantes, pero había algo más, algo que no cuadraba en todo esto. Si bien Emiya había estado en contacto con los Einsvern desde años atrás, no fue hasta el último instante al principio de la guerra en que se dio a conocer esa relación. Pero de lo que Shirou le había provisto para que pudiera examinar los documentos de su padre. Hubo un desastre en 1994 que sacudió a toda la ciudad de Fuyuki. Shirou Emiya había sido un sobreviviente que a duras penas fue encontrado vivo, quizá estuvo vivo, pero no salió con suerte. Waber había visto el registro médico de Shirou, los primeros 2 años estuvo en recuperación después de ser encontrado, pero eso no explicaba nada. ¿Cómo es que sucedió aquel incidente? La mejor teoría fue que sucedió ante el prototipo de activación de la Guerra del Grial, queriendo desarrollarse 10 años antes de lo planeado, pero las cosas no estaban puestas correctamente, dando como resultado una bomba de maná que estalló en la cara de los presentes y dando paso a la catástrofe. Eso fue lo que Waber al menos podía teorizar de lo ocurrido, también explicaría de la maldición de Kiritsugu, al ser bombeado por tanto mana de manera directa lo más probable es que si bien hubiera logrado escapar, le hubiera quedado alguna secuela. Pero eso era ahora secundario. De entre aquel mar de muerte y destrucción que fue aquel intento de activar el sistema del Grial en aquel año, fue cuando Shirou Emiya apareció a los ojos de la sociedad como un hijo adoptado. Penosamente no se pudo comprobar el parentesco con Kiritsugu por su muerte, al parecer su cadáver había sido cremado, a pedido de parte del hombre antes de su muerte. Bastardo inteligente. Ni siquiera las cenizas quedaron por el pedido a ser esparcidas, entonces la necromancia quedó totalmente fuera. Waber no sabía qué tipo de entrenamiento le había dado a Shirou, pero de las pocas veces que lo vio en la guerra de 2004, realmente no sabía qué pensar. Se paró frente a algunos Servantenkara y fue un activo que no solo eliminó a Rider y su maestro, sino que ayudó para matar al propio Archer y contribuyó con la muerte de Assassin. Waber sintió el sudor frío bajar por el cuello ante el recordatorio de aquel Servant vestido de rojo. Aquella cosa fue el mayor peligro de la guerra. Una pena para aquel arquero que el Servant que invocó Marisbury fue suficiente para poder detenerlo. Waber no quería saber qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes, con un Servant más normal, con una alianza menos sólida. No quería imaginarse estar parado al lado de Archer nunca más. El bastardo engañó a Lancer, el Servant de Keinet, y no dudó en matar al propio Keinet cuando éste se distrajo con Shirou. No había orgullo en aquel arquero. Con todas las maldiciones que lanzó Lancer cuando vio como su maestro cayó ante algo como esto. Archer solo se burló del hombre y procedió a decapitar la cabeza de Keinet que había estado ya muerto a sus pies. Un hombre sin orgullo o creencias, una persona que no le importaba la desgracia ajena con tal de poder cumplir su objetivo.
Alguien que siempre parecía saber más, pero a la vez no era arrogante. Ese era el futuro que conoció de Miyashiro, y que realmente le asqueó en todo sentido. Era por eso que no podía ver a Shirou como alguien que realmente intentaba lo mejor por los demás, era por eso que no podía ver a Shirou queriendo ayudar a otros, no, después de haber visto el futuro que le depara a aquel joven. Perdió esperanzas en él, esperanzas que la joven Tosaka intentó seguir teniendo en Shirou, esperanza que mermó a cada año y que terminó por desaparecer en este año con la separación total de la alianza entre la familia Tosaka, Animus Pere y Emiya. Dando como nuevas noticias el pedido de cortar toda relación entre la familia Tosaka con las otras dos familias. El Mello y Segundo entendía el pensamiento de Rin. Ella lo intentó hacer que Shirou viera otro futuro que no sea el de él haciendo lo que hacía, pero fue en vano. Ella lo dejó y se separó para evitar seguir al lado de aquella persona rota que solo se dirigía a su destino. El infierno. 14 de agosto de 2010. Padre ha estado más ocupado de lo normal, pero no ha estado molesto con nada de lo que he estado haciendo, a pesar de que no me felicitó por nada me dio su aprobación en la mayoría de mis acciones. Me hace pensar que pronto me podrá felicitar, últimamente ha estado más feliz de lo habitual a pesar de la carga de trabajo. Estoy emocionada, quizá me acepte por fin. Ya que mencioné aceptar. El 30 de julio de este año posiblemente fue el mejor día de mi vida. Shirou me preparó un pastel por mi cumpleaños y me felicitó por haber llegado a la mayoría de edad. No podía creer lo que estaba viendo. Nunca nadie me había felicitado solo por mi cumpleaños, nadie me había dicho que estaba feliz de que estuviera creciendo o que estuviera contento con verme progresar cada día. Sé que Shirou es amable con todo el mundo, pero realmente estoy tan feliz que no puedo creer aún que ese día pasó. No hubo nadie en mi fiesta de cumpleaños aparte de Shirou, mi padre y yo. Mi padre solo pasó a decir que siguiera como estaba ahora mismo, por fin me felicitó. Nunca pensé ver a mi padre feliz o felicitarme. Fue una pena que arruinara todo ese recuerdo cuando me puse a llorar. Estaba tan feliz que no logré soportarlo, yo, aún no puedo creer que pasó ese día. Shirou puede ser lo que sea, pero él no es una mala persona, es realmente gentil y amable. Algún día quisiera ser como él, quisiera poder expresarme como lo hace, sonreír como lo hace y vivir tan feliz, siguiendo su sueño como lo hace. Él logró hacer que padre ría como si nada. Quisiera que ese día se repitiera siempre. Padre hablándome con tranquilidad, Shirou bromeando y yo disfrutando de la compañía de ambos. Ni siquiera Aleph, que fue el que más habló en un principio de que debía ponerme en forma, se presentó, me felicitó por mi cumpleaños. Quizá esté siendo demasiado egoísta con todo esto, pero no puedo creerlo aún, yo, me siento un poco aceptada por mi padre. Shirou me ha ayudado mucho, cuando sea oficialmente la cabeza de familia me aseguraré de que no se vaya a ningún lado, es gracias a él que he podido progresar tanto, incluso con todo lo horrible que le dije al principio, nunca se quejó, nunca me insultó o me condenó. Olga Maria estaba en su cama moviendo las piernas mientras escribía en su diario con una gran sonrisa en su rostro. Hace unos meses dejó de preguntarse quién era Emiya Shirou para solo aceptar su compañía, él fue la mejor persona que pudo haber conocido en su vida. A pesar de todo lo que el hombre hacía, lo hacía con el fin de poder librar al mundo de conflictos mayores. Ella había aceptado ese hecho y había visto el resultado de esas acciones. No podía decir que Shirou era una mala persona, eso sería mentir. Quizá fuese porque era la única persona que le decía que lo hacía bien, o que la felicitaba, ella estaba feliz con el progreso que estaba obteniendo. Incluso las clases suplementarias con la señora Feyou parecían algo más llevaderas. Ella de verdad estaba feliz. Mach Kirielig no supo qué hacer cuando vio a ese par de ojos dorados que la observaban. Padre e hija estaban parados un lado a otro viendo la cámara. Mach no pudo escuchar las palabras del hombre mayor, pero vio como su hija se alejó y salió de la cámara donde los científicos se quedaban a examinar. Desde lo alto Maisburi miraba a los 40 niños que estaban parados uno cada uno sobre una matriz enlazada a un círculo de invocación individual.
El objetivo de este experimento era la creación de los Demi-Servant en masa para las futuras misiones que se estaban preparando. Lo más probable es que falle Marisburi se giró y vio a Shirou que estaba con los brazos cruzados y una mirada seria. No era necesario ser un genio para ver el disgusto más que claro. Incluso no estaba sonriendo como lo hacía habitualmente. Marisburi recordó las palabras de aquella mujer moribunda pidiendo a Shirou que sonriera, que así al menos podría intentar buscar una razón para ser feliz. Esas palabras hicieron que Emiya Shirou sonriera incluso en las peores circunstancias. Si no deseas ver esto, entonces eres libre de irte. Si deseas matarme, puede hacerlo. Sí, sé lo que quieres hacer, me asquea, lo desprecio y lo aborrezco. Sí, deseo matarte. Shirou exclamó esas palabras con una tranquilidad antinatural para las palabras que mencionó. Marisburi resopló con diversión ante eso. Lo sé, va en contra de todo lo que significas, va en contra de todo lo que idealizas, pero ahí estás. Aquí estoy. Sabes tan bien como yo que los Servant son seres llenos de orgullo, no importa qué hagas, no dejarán que esto suceda, cuando se den cuenta que están enlazados, por más compatibilidad que posea la persona, estos dejarán el cuerpo. Es un cálculo que he visto, al menos uno de cada 40 se podrá convertir en un Demi-Servant. 10 años de cultivo es un plazo corto para la humanidad, en 100 años, que es lo que tenemos asegurado, tendremos ya 10, si mejoramos la fórmula incluso más. Podría volarte la cabeza en este momento y evitar esas muertes innecesarias. Marisburi se giró y ahora el rostro plano de Shirou. Molestia, no llegando a ira, pero su disgusto estaba más que plasmado. Pero no lo harás, además Romani tomará mi lugar si haces algo. No, no lo haré, porque, Shirou apretó los dientes y los puños, si la humanidad se extingue, entonces no tendré nada. Marisburi casi pudo ver a Shirou caer en la locura. Era por eso que sacó a Olga Marie, no fue por el experimento que quiso dejarla fuera de esto, fue por el hecho de que había una posibilidad demasiado grande que Emiya se rompa y que ataque. Marisburi de verdad sintió compasión por Shirou. Emiya, de verdad, era difícil llamar a ese pensamiento que presentó como humano, era demasiado racional, como si no fuese algo que una persona con moral tomase. El hombre a su lado estaba teniendo una crisis en si dejarlo vivir o dejar que prosiguiera con el experimento. Pero en el fondo, Marisburi lo sabía. Shirou optaría por dejarlo vivo por el hecho de que quizá ahora se perdieran 39 vidas. Pero se salvarán millones o miles de millones con esto. Marisburi vio como Shirou cayó de rodillas y tapó sus oídos y miró el suelo antes de que el experimento comenzase. El hombre caminó y pasó un brazo por los hombros de Shirou antes de darle un abrazo. Ambos lo sabemos, conocemos lo que pasa con nuestra ambición, sabemos lo que nos depara. Marisburi habló con tranquilidad haciendo que Shirou enterrara el rostro en el hombro del hombre. Vamos caminando al infierno. Shirou completó para calmarse. ¿Crees que Archer hubiera estado de acuerdo con esto? No, pero lo ignoraría, ese hombre apático dejaría pasar esto porque no somos una organización que busca la evolución o el dominio. La supervivencia humana, sí, ese bastardo probablemente estaría sentado en la silla del frente con los pies sobre la consola y mirando con diversión esto. Shirou se puso de pie y Marisburi poco después lo siguió. Desde que el hombre lo encontró y lo ayudó, la relación de maestro y aprendiz se formó casi de manera espontánea. Normalmente Shirou no cuestionaba nada de lo que el hombre decía, pero esta vez después de casi 6 años. Por primera vez Shirou Emiya mostró el primer indicio de arrepentimiento, por más corto que fuese, por más minúsculo que fuera, ahí estuvo. Shirou se quedó quieto y se recompuso mientras que las palabras de Archer llegaron a su mente. De que no debía preocuparse por él, de que se convirtiera en alguien igual que él, que no importara cuánto se mintiera a sí mismo, no podría alcanzarlo, podría estar tan bajo como él lo estaba, después de todo. Una sonrisa no tapa la culpa. Te ves pálido. Shirou alzó la cabeza y miró a Olga Maria que caminó hasta estar frente a él. Fue curioso cómo ella había crecido al pasar de los años. Era julio del 2011. Faltaban 3 días para su cumpleaños. No he dormido lo suficiente en estos días, he estado viajando por todos lados. La sonrisa de Shirou hizo que Olga Marie suspirara.
Lo sé, siempre eres así, de verdad, ¿no puedes pensar un poco más en ti mismo? Shirou no respondió a esa pregunta, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. ¿Has pensado qué quieres por tu cumpleaños? Shirou sonrió al ver cómo los ojos de Olga Marie brillaron ante aquellas palabras. Ella era solo una niña en el fondo. Incluso por más dura y un poco arrogante que actuase. Realmente era una buena persona. He visto un pastel que me gustaría probar. La sonrisa de Olga Marie de felicidad real desconcertó a Shirou por unos segundos, aquello fue más que visible para Olga Marie. ¿Sucede algo? No, la respuesta de Shirou fue amigable, tranquila como siempre, pero la pregunta volvió a formularse en su cabeza. ¿Por qué Olga Marie podía ser feliz con algo como eso? Ella no estaba sacrificando nada, no estaba dedicando o intentando algo, solo por mencionar el poder comer un pastel a su lado y el de su padre parecía que el mundo de la joven se prendía y que era el mejor lugar de todos. ¿Por qué se sentía tan feliz y podía sonreír con tanta felicidad al momento de pensar en algo tan simple? Prepararé el mejor pastel que jamás hayas probado. La sonrisa de Olga Marie solo creció y sus ojos se iluminaron. Shirou esta vez controló su expresión. Pero el ver cómo Olga Marie hablaba con felicidad pura y con real interés hizo que su mente se quedara en blanco. Tosaka no le había sonreído así después de enterarse de lo que hacía. Lluvia lo había dejado de lado de manera gradual al enterarse más y más de lo que hacía. Olga Marie era como él. No, no podía ser, entonces, quizá la moralidad de la joven al igual que la de su padre estaba distorsionada. Era probable. Pero no importaba, de todos modos. Solo se limitó a ver la mirada feliz y la sonrisa enorme de la joven frente a él por algo tan tonto como un pastel. Era tan fácil hacer feliz a alguien. Marisbury dio un suspiro cuando se reclinó en su silla y respiró cuando dejó de ver los documentos que tenía amontonados sobre su escritorio. Se limitó a cerrar los ojos unos segundos antes de mirar una pequeña foto que estaba al lado del calendario. La foto de él, Emilia y su hija estaba pegado al lado del calendario. Vio de reojo la fecha, era el 23 de mayo de 2012. El recuerdo del cumpleaños 19 de su hija vino a su mente. Una sonrisa vino en la cara del hombre, sonrisa que desapareció cuando la puerta de su oficina se abrió de golpe. Pronto no podrás seguir donde estás, la ONU quiere colocar a uno de los suyos en la cabeza. Marisbury alzó su cabeza de las hojas que tenía enfrente para ver a Shirou que estaba caminando hacia él. Entró para sentarse en el sofá de invitados que estaba a unos metros de su escritorio. ¿Es eso preocupación? La pregunta de Marisbury vino con un tono burlón. Lo es. No sé quién será la próxima cabeza. Olga Marie aún no es mayor de edad, le faltan unos meses, se puede forzar el sistema para que sea la heredera directa una vez mueras. Es bastante cruel que hables de mi muerte así. Es porque tengo órdenes de matarte. Aquella declaración de Shirou hizo que Marisbury abriera los ojos con sorpresa. No esperó esa respuesta. ¿Por qué? No pudo evitar preguntar el hombre al momento de escuchar eso. Sabía que Shirou Emilia había estado confabulándose con los Estados Unidos y entró en una rama paramilitar hace unos meses. Parece ser que escaló bastante para que le encomendaron tal misión. Asesinar a uno de los señores de la torre junto con el director general de Chaldea no era una misión que se le adjudicara a cualquiera. ¿Es lo que deseas? Estás siendo negligente. Marisbury abrió los ojos ante esa respuesta corta de Shirou. Después de estos años y ahora le decía que iba a matarlos y seguía como estaba. Eso fue demasiado frío. Puede reportarte ahora mismo, e incluso luchar. No soy un servant, pero sabes tan bien como yo que al menos tú no podrás ganar en una batalla directa. Si hay una razón por la cual me muestro es porque sé que puedo ganar. Lo sé, de lo contrario me hubieras asesinado desde varios kilómetros, pero eso sería demasiado obvio también. Shirou vio la tranquilidad con la que Marisbury habló sobre ese tema. No esperaba que un orgulloso señor de la torre estuviera tan tranquilo con todo esto. No esperé verte con ese nivel de tranquilidad. La puerta principal de la oficina se abrió de golpe dejando entrar 6 hombres. Todos ellos vestidos con chalecos antibalas, cascos y todo el conjunto militar. Todos con rifles apuntando a Marisbury. El hombre guardó silencio ante esto.
No esperó esa toma de acciones de Shirou. Fue tal la desconfianza que había planteado en el hombre. Marisburi se puso de pie. Al instante los seguros de las armas se escucharon cuando se retiraron. Lo único que evitó que las balas salieran fue la mano de Shirou que indicó que no dispararon. Marisburi caminó hasta un tocadiscos. Buscó entre el estante de los discos de vinilo antes de alzar una mano y tomar uno. El sonido de un violín empezó a sonar. Tchaikovsky. Shirou comentó con tranquilidad viendo cómo el hombre se movió hacia uno de los estantes y tomó uno de los vasos que estaban ahí y una botella de whisky. Sí, Tchaikovsky, una canción sin palabras, creo que queda bastante bien, ¿no? Shirou frunció el ceño. Esta no fue una música que estaba siendo puesta para el propio Marisburi. Fue algo que fue puesto para el propio Shirou. Indicando su falta de pensar en su accionar. De hecho, es una buena canción, lo siento por esto, de verdad, pero tampoco busco poner un líder de la ONU en tu asiento. Los soldados no reaccionaron en ningún momento ante las palabras de ambos magos. Los 6 hombres habían visto de lo que era capaz Shirou y a pesar de que fuese una persona no nativa de Estados Unidos, se ganó el respeto por su accionar. Nadie cuestionó las órdenes que dio. Ya veo, ¿cuidarás a mi hija? Ella es la próxima cabeza de familia de los Animus Pere, al igual que la próxima directora de Chaldea. Sabes bien que esto no es personal o en contra. Lo sé, si has juzgado que no soy apartamento entonces estás por impartir tu justicia, ¿no? Marisburi tomó un segundo vaso y lo puso para rellenar con el whisky. Caminó con tranquilidad hasta estar frente a Shirou y tenderle el vaso. Vaso que Shirou aceptó. Es curioso, en la guerra por el Grial, pensé que tenías potencial, pero sabía que algo te faltaba, no, por tu forma de actuar en estos años, aún no te duele, ¿no es así? Shirou no respondió las palabras de Marisburi. Aún no es tarde para dejar este camino, incluso si los que deseaste salvar ya no están, yo mismo me encargué de que no estén, y en ese momento fue en que me di cuenta que si quería salvar a todos, la voz de Shirou sonó quebrada. Por primera vez en mucho tiempo hubo duda en su voz, la mano de Shirou que estaba en el reposabrazos del sofá apretó la tela con fuerza. No es necesario que te culpes por lo que pasó, sé que no tuviste opción, todos lo hacemos. Podía haber sido diferente. Fue esa acción a coste de la muerte de más de 1000 personas, lo sabes que fue la acción correcta, como ahora mismo, que sabes muy dentro de ti que esta es tu acción correcta. El silencio llegó de parte de ambos. Lo único que quedaba de fondo era la música. Fue en ese momento en que Shirou entendió la intención de Marisburi con esa canción. Incluso ahora, con esto enfrente, con sus sueños a punto de ser fracturados por la codicia humana. No dudó de lo que deseó. Cuidaré de Olga Marie. ¿Harás lo mismo si ella llega a ser como yo? Ella no será así. Ya veo, vomitó en su primera misión. Sí, tuvo pesadillas, ella es una buena niña, fui un padre terrible, pero no me arrepiento de haber pisoteado su autoestima, sigue siendo un fracaso, pero, ella era mi fracaso. Marisburi levantó el vaso de whisky e hizo el gesto para un brindis con Shirou. Ya que su autoestima fue destruida, ella no cometerá los mismos errores que yo al final, penosamente no podré verte en el infierno, pero si llegas a mi lado, te serviré una bebida. ¿Tu vida o Chaldea? Shirou preguntó chocando copas con Marisburi. El hombre sonrió antes de llevar el vaso a su boca tomando el contenido de golpe. Chaldea. Shirou llevó el vaso a su boca antes de tomarlo, al mismo instante en que tomó el contenido del vaso. Movió su mano y miró a uno de los hombres. El que fue asignado miró a Shirou unos segundos antes de acercarse y extender una pistola. Marisburi vio cómo el arma llegó a manos de Shirou y luego pasó a ser extendida a él. ¿Entonces será un desafortunado suicidio? Marisburi comentó para darle una sonrisa a Shirou. El hombre no tomó el arma, solo caminó hasta quedarse en su asiento, el asiento que le pertenecía al director general de Chaldea. Shirou entendió de qué se trataba esto. Se puso de pie y se quedó al lado de Marisburi.
Siempre pensé que este momento llegaría, pero nunca. El disparo fue ejecutado a quemarropa al costado de la cabeza de Marisbury, interrumpiendo lo que estaba diciendo. No hubo reparos para las últimas palabras, no hubo mayor discurso miedo del hombre. Aquella persona fue una que no se arrepintió de sus acciones, todo por el bien de la humanidad, todo por el bien de su sueño. Shiro Emiya solo pudo quedarse quieto y mirar con respeto al hombre. Marisbury estaba sentado en su silla con un agujero en la cabeza. El señor de la torre estaba muerto sin haberse arrepentido de sus acciones ni un solo segundo. Shiro se quedó en silencio cuando la música llegó a su estribillo final antes de que finalizara. La presentación de Marisbury había llegado a su fin. Limpien todo, pero no toquen nada, yo mismo me encargaré de limpiar la oficina, no necesito que alguien muera por alguna casualidad tonta después de esas palabras. Shiro vio como los 6 hombres se alejaban con tranquilidad y solo pudo mirar a Marisbury, que estaba con la cabeza en su escritorio con los ojos abiertos. Shiro miró unos segundos la escena. Deseo que siempre puedas sonreír. Shiro se quedó quieto y no dijo nada. Miró por todos lados, pero no pudo ver a la persona que le dijo aquellas palabras. Oh, Shiro lo olvidó. Él mismo había matado a esa persona. Shiro miró su reflejo en el charco de sangre que se estaba extendiendo en el suelo por la sangre de Marisbury. Fue en ese instante en que se detuvo a pensar al ver al hombre que había visto con respeto y casi admiración todos estos años. Una vez muerto, la historia se acaba. Shiro miró el cuerpo quieto del hombre, más no se atrevió a moverse o acercarse. Marisbury fue un mentor en 7 años que estuvo bajo su ala. Lo ayudó en todo, incluso a pesar de que sabía que no tenía que buscar nada de ella. El hombre realmente se esforzó en encontrar una forma de salvar al homúnculo. Un amigo. Una vez más. Había matado a un amigo. Shiro llevó una mano a su pecho y apretó los labios. Vio la pistola que estaba en su mano y notó como su mano estaba temblando, el arma tembló y luego cayó al suelo. ¿Esto realmente está bien? Shiro miró el arma y a Marisbury. Se juró no arrepentirse, se juró que no importaba qué, no se alejaría de aquel camino que tanto anheló. Archer le dijo que lo haría. Shiro apartó sus ojos del arma y vio en su reflejo de la sangre de Marisbury como un poco de sangre había caído en su mejilla. Intentó sonreír. Ella deseaba verlo sonreír. Ella le pidió que siempre sonriera, es por eso que se esforzó tanto en hacerlo, es por eso que empezó a hacerlo siempre, incluso cuando no quería, incluso cuando odiaba lo que estaba haciendo. ¿Por qué no podía sonreír como siempre? Padre no es el mejor, lo sé, pero al final, tampoco lo odio, sigue siendo mi padre y a pesar de cómo es, no sé si decir que lo quiero, pero es mi única familia, a quien engaño, de verdad lo quiero mucho. Porque las palabras de Olga Marie llegaban a su mente en ese momento. Esa pobre niña solo tendría el peso de más personas sobre ella con esto. Ahora siendo oficialmente la heredera no había forma en la que la dejaran libre o que pudiera seguir como lo hacía ahora. Shiro se acercó a Marisbury y buscó en su ropa hasta encontrar lo que buscó. Un collar con una piedra de color amarillo precioso. Shiro sabía de aquel escondite de Marisbury, pero no podía acceder e incluso el hombre se negó a hablar de aquel lugar. Si realmente era algo tan importante, entonces no podía dejar que cualquier nación se apoderara de eso, no, al menos si podía evitar algún derramamiento de sangre mayor. Shiro se detuvo al estar frente a un libro que parecía que le faltaba una pieza en la cubierta. El pensamiento del derramamiento de sangre mayor llegó a su mente y la imagen de Sakura, y ahora Marisbury llegó a su cabeza. Ya iban 3 personas que había deseado salvar con todas sus fuerzas y no pudo. Shiro no comprendió a Kiritsugu en este punto. ¿Cómo pudo estar tan feliz de haber salvado a un desconocido y no a alguien que conocía? Shiro cerró los ojos y apretó los puños. Él realmente lo había intentado tanto que no podía ya contar. En los últimos 7 años, desde su entrada en la torre, se la pasó salvando y terminando con personas que perjudicaban a los demás. ¿Por qué no podía sonreír como Kiritsugu aún siendo que había salvado a más personas que solo una? No tenía sentido alguno, por lo que sabía de Kiritsugu no había sido un salvar como él, solo un justiciero. Hay quienes deseaban no haber sido salvados.
Las palabras de Rin ahora fueron las que sonaron en la cabeza de Shirou. Dejando eso de lado, el hombre puso el cristal sobre el libro que tenía la muesca y luego lo sacó. Era un compartimiento que estaba destinado a destruirse en caso de que alguien lo abriera sin la llave requerida. Al tomar aquel libro, Shirou abrió para ver el interior. Como esperaba, el libro solo era para poder meter objetos, siendo los bordes llenos de sellos y fórmulas destinados a la preservación y la seguridad del material. Shirou miró el contenido, había varias fotos. Casi había soltado aquel libro al instante en que vio el contenido del interior. El tesoro de información que ocultó Marisbury. Fue un pequeño grupo de fotos y un pequeño álbum de Olga Marie. Fue el libro en el cual un padre guardaba los recuerdos de sus hijos. Incluso podía haber un pequeño dibujo hecho a lápices donde estaban dos personas tomadas de la mano. No era necesario ser inteligente para saber que fue un dibujo de Olga Marie que le dedicó a su padre. Shirou resopló ante el pensamiento de esto. Lo más probable es que Marisbury le hubiera dicho que este dibujo era innecesario cuando por dentro saltaba de felicidad ante aquel gesto. Un lado del labio de Shirou se curvó hacia arriba cuando sintió un picor en sus ojos. Quería llorar, pero no podía, al igual que siempre, se maldijo ante su debilidad. No podrás ser yo. La voz de Archer, no, su propia voz le gritaba en su cabeza. Shirou vio algo más junto al álbum de fotos de Olga Marie. Un pequeño bloc de notas junto con una llave. Shirou miró el bloc y con una mano lo levantó, pudo ver el título. Proyecto E. La confusión llegó a Shirou. Ni siquiera él sabía de esto. ¿Qué demonios era el proyecto E? No importaba, podría ver esto después. Guardando el libro en su abrigo, le dio una última mirada a Marisbury. Los ojos de Shirou pasaron al escritorio y vio aquella pequeña foto manchada de la sangre que había salpicado el disparo. Hubo duda en cada paso que Shirou dio, hubo duda en cada paso que daba para aproximarse. La foto del cumpleaños 19 de Olga Marie estaba en el escritorio de Marisbury. El hombre, Marie y él estaban juntos sonriendo para la cámara en la cena que el mismo Shirou había preparado. Extendiendo con cuidado la mano, Shirou alcanzó la foto y la tomó y la miró en silencio. Miró a Marisbury y el arma en el suelo. Culpa. Shirou sintió un dolor enorme en su pecho. Se gritó que era lo que estaba bien, se gritó que era lo que Archer hubiera hecho y que era algo lo cual pasaría eventualmente. Culpa. Archer no hubiera dudado, no hubiera pensado en la situación. No hubiera tenido las palabras de felicidad de Olga Marie al encontrarse con su padre y él y poder compartir juntos. Culpa. De poder haber evitado esto, poder solucionar esto de otra forma, buscando salvar a más sin llegar a esto. Acero. Aún se estaba forjando, aún no estaba duro. Shirou tenía los ojos abiertos de par en par, viendo a Marisbury incluso muerto sonriendo, y parecía reírse de él ante esto. La risa de Archer sonó en su cabeza. La risa del Counter Guardián Emilia. Débil. Le habló que no podía seguir el sueño de Kiritsugu, lo dejó vivir porque no tenía sentido matarlo, de que no importara que, no sería como él. Querer hacer el bien no significa hacer buenas acciones. Shirou caminó con lentitud y casi de manera robótica hacia la salida de oficina. Incluso ahora. No podía sacarse de la cabeza la sonrisa de pura felicidad de Olga Marie cuando comieron los tres juntos. Esto escaló más de lo que pensé. Como he actualizado en tan poco tiempo, porque tenía un fragmento de esto escrito, solo 4K, pero ya daba ya para seguir, el capítulo terminó siendo un poco más largo de lo que pensé, no importa. Emilia Shirou. Qué personaje más difícil de escribir, de razonar y pensar como ese sujeto. Sí, estuvo sacando cruces de varias líneas para poder armar a este Shirou, un Shirou que debería morir antes de los eventos de Fugo, pero aquí vamos, espero que no se asusten o saquen conclusiones locas antes de tiempo sobre este Shirou. Espero que sea remarcable el descenso mental que está teniendo al ver lo que es su ideal y las palabras de Archer de que sabe que no podrá convertirse en el héroe de la justicia que tanto desea, lo que sea, en próximos capítulos voy a entrar en detalle.
Al igual que los detalles como los saltos de tiempos obviamente van a ser rellenados por eventos no mostrados aún porque aún no es momento de darlos, ese es el chiste de dar algo de misterio, no tiene sentido presentar todo lo que pasa en los primeros capítulos, ¿verdad? Jaja, sobre esto, no se imaginan la cantidad de información que estuve viendo para hacer esta historia, la última vez que busqué tanto fue cuando investigué a fondo la mitología artúrica. Porque sí, me pongo a investigar no solo lo del juego, sino cosas de las leyendas como tal, y buscar información por todos lados posibles para luego escribir y hacer borradores. El empeño que le pongo a este pasatiempo a veces me sorprende. En fin, espero que sea decente el capítulo y que sea leíble o aceptable en el mejor de los casos. Realmente no pensé que iba a escalar tanto esta historia cuando la comencé, mi primer pensamiento fue hago este one shot de 8K y listo, terminó eso siendo un prólogo y ahora el capítulo 1 lleva casi 10K de palabras, ¿cómo cambia la cosa? Esto me pasó porque no preví la dimensión de información y los personajes en primer momento, es por ello que se me alargó de más todo, que puedo decir, pude haber hecho un trabajo simple y listo, pero no me gusta dejar todo de manera simple, vamos a decirlo, entonces me puse a investigar y heme aquí. Espero que les guste el capítulo, ahora actualizaré con la misma regularidad que mis otras historias así que, Rey de Picas fuera.